Que ya Nico recording en process. ¿Cómo dice? Disculpe. Que ya Nico que está grabando. Ah, sí, ya está. Del equipo de trabajo, de la SOE de la Orca, de toda la producción y comité consultivo, le damos la bienvenida a su persona. Antes de iniciar la entrevista, vamos a realizar la presentación de rigor como corresponde a una personalidad de su envergadura. ¿Le parece? Está perfecto. Nosotros tenemos el gran agrado de presentar en esta invitación internacional a don Alejandro Margione. ¿Esa es la correcta pronunciación de su apellido? Sí, Margione. El cual es un profesor universitario venezolano refugiado en la ciudad de Lima, Perú, que ostenta la edad de 48 años. A su vez, él es politólogo de profesión y en el hermano país de Venezuela es docente de métodos de investigación. Además a ello, y lo cual es muy relevante, es coautor del libro Emancipación de la Política Exterior Venezolana hacia las mancomunidades diplomáticas y la negociación en bloque. Un detalle no menor es que este libro, el cual don Alejandro es coautor, fue editado por la Cancillería venezolana en el año 2012. Un gusto de tenerlo con nosotros, maestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor. Señor, un gran placer también estar aquí con usted y tener el honor de poder participar en su entrevista. Para nosotros es un placer que usted se pueda encontrar con nosotros. Nosotros quisiéramos abordar la presente entrevista a través de ese proceso político que se desarrolló en la hermana República Bolivariana de Venezuela, la cual desde que el señor Hugo Chávez Frías eh, llegó al poder en aquel diciembre de 1998, vimos que, aunque sea de manera residual, eh, los aspectos tan indispensables como los sociales, políticos, económicos y, como no, constitucionales, se vieron totalmente afectados. ¿Qué comentario usted nos podría ofrecer al respecto? Bien, lo que pasó en Venezuela fue fundamentalmente un colapso de la capacidad de concebir una salida de la crisis. No fue solamente un colapso, fue un colapso social, económico, fue un colapso de la cultura, fue un colapso de la seguridad, pero fundamentalmente los venezolanos no estuvieron a la altura de concebir o de entender siquiera la pregunta o las cuestiones que se les estaban planteando. En Venezuela se sabía, lo había dicho ya nuestro estudioso Arturo Urla Pietro, muy conocido en Perú, que había que sembrar el petróleo, o sea, convertir el petróleo en una base de una economía productiva. Los venezolanos sabían, lo sabíamos ya desde la época desde la época del gobierno de Carlos Andrés Pérez II, que la mejor solución, como se vio en el caso de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela, era salir de la dependencia de las empresas estratificadas porque esas empresas eran problemáticas. También los venezolanos sabían que la cultura venezolana tenía una serie de inconsecuencias por investigaciones del CENDES ya en la década del 60, referente a, por ejemplo, la capacidad de Venezuela para producir la movilidad social. En Venezuela, desde que se nacionalizó el petróleo en el 76, se inició el fundamento de una crisis económica gigantesca. Esa crisis económica arranca en el año 78 y va a reventar en el año 83. El punto clave de esta crisis económica va a ser una cantidad de ingresos muy grandes en un país demasiado pequeño para digerirlos y una clase dirigente, política, empresarial, sindical, etcétera, que no va a estar a la altura de convertir esos ingresos en inversiones productivas originales, sino que va a actuar como en la vieja época de la dependencia del Imperio Español en el siglo XIX. Que va a tomar buena parte de los ingresos y lo va a colocar en el exterior
y no los va a invertir en Venezuela. En consecuencia, el país desarrolló crecientemente un resentimiento larvado hacia esa clase adinerada, que es lo que va a explotar con el tiempo. La izquierda, desde las universidades, esto es muy importante, desde las universidades para ir creando generaciones de funcionarios privados y públicos cuyo concepto del mundo está adoctrinado, aunque no se den cuenta. Incluso los mismos profesores en Venezuela con frecuencia eran exiliados de, por ejemplo, países como Chile o de países como Argentina, y eran elementos que tenían a su vez su propia concepción del mundo, que era lo que Toffler llamaría de la segunda ola, o sea, un estatismo, una codependencia de un burocratismo y una creencia en las grandes organizaciones. El detalle es que porque sea grande no quiere decir que sea eficiente. Y mucho de lo que era nacional, casos clásicos son las empresas de Guayana, era nacional, pero la efectividad era desastrosamente baja. Las empresas de Guayana fueron esencialmente un regalo para la casta sindical que se creó adentro, y fueron un regalo para los partidos políticos y fueron un regalo para los compradores extranjeros que pueden conseguir productos a precios negociados en condiciones mucho menos ágiles de los que hubiera podido hacerlos una empresa. El otro detalle fue que a medida que la descomposición fue creciendo, el intento de producir un cambio fue atajado por la resistencia de los dirigentes políticos y económicos y empresariales y del mundo sindical y del mundo, incluso del mundo eclesiástico, que paralizaron el intento de reformas en el momento de Carlos Andrés Pérez. Y esas reformas estaban en manos de una persona que no era la más adecuada. Carlos Andrés Pérez había sido el gobernante que había nacionalizado el petróleo. O sea, bueno, fue el que metió a Venezuela en el problema. Y Carlos Andrés Pérez era también una persona con un tipo de personalidad muy dada a lo expansivo, muy dada a la movilización de la gente, muy dada al populismo. Un elemento famoso, le decían los cobenes a nivel informalmente a la gente. Y la razón por la cual le decían esto porque era el hombre de los planes faraónicos y de los gastos completamente desmesurados. Era un político demócrata con todos sus defectos, tenía una reputación, esto no te lo van a decir muchos entrevistados, una reputación también ganada de ser muy duro en la represión de las guerrillas subversivas y del comunismo en la década del 60. Él fue ministro del Interior, si mal no recuerdo, creo que de Betancur o de Leoni. Y este presidente no era posiblemente la persona más adecuada para, por ejemplo, llamar a un acuerdo nacional para salir de las empresas deficitarias. El 27 de febrero del 89, del que siempre se dijo que había sido aprovechado por agentes castristas, hay dos versiones, una de agentes castristas y otra de elementos que trabajaban para el servicio del propio gobierno, habían aprovechado el 27 de febrero para que el país le estallara literalmente en la cara y sabotear a solo 27 días de la toma del poder todo el plan de gobierno posterior. De hecho, la Fuerza Armada quedó traumatizada prácticamente y casi inhabilitada para detener usar la fuerza contra los civiles, cosa que sería buena si tú tuvieras una sociedad que estuviera en general más o menos viable, pero cuando todo el sistema está colapsando, porque hay, por ejemplo, un ingreso petrolero que se convierte en inflación, porque en Venezuela hay una diferencia básica con Perú. La economía depende desmensurada desproporcionadamente de un solo producto, y ese producto único genera un ingreso que es exageradamente grande para el tamaño de la economía. Y cuando el precio del petróleo sube y se monetiza ese ingreso petrolero, circula mucho más dinero del que la economía como tal puede responder en bienes y servicios. Así que una suba de los precios del petróleo tiende a producir más pobreza, de una forma paradójica. Cuando suben los precios del petróleo, la consecuencia es que los precios suben y lo que recibe la gente pobre realmente es inflación. Sí, de hecho, por eso en Venezuela tú ves cosas extrañas como que el dictador que tuvimos hasta el año 58, Marcos Evangelista Pérez Jiménez, es exaltado todavía como un gran gobernante, a pesar de que este es un tipo bastante, tú ves su obra de gobierno y básicamente parece un Ministerio de Obras Públicas, aparte de la represión. O sea, ¿por qué? ¿Qué era lo que esto me hacía de especial? Bueno, esencialmente gastaba el dinero que recibía del petróleo en obras públicas. Y las obras públicas, a diferencia del gasto populista, terminan, que es una fecha de término, el gasto populista nunca se sacia. En consecuencia, cuando la obra pública quedaba terminada, quedaba la obra como testimonio, yo Marcos Evangelista, bla, bla, bla. ¿Ok? Pero en el caso de lo que hicieron los políticos demócratas, socialdemócratas en su mayoría, de la democracia cristiana y comunistas también, o de la Unión Republicana Democrática, en todos los casos, fue encontrar siempre un argumento para expandir el campo de acción del Estado. Y es lo que pone nerviosos a los observadores cuando vemos lo que está pasando en Perú ahorita. O sea, el señor que dice que va a limpiar de corrupción el país, tiene un concepto de la vida donde el marco de acción del Estado debe ser infinito. Lo que es ya un experimento que se ha hecho repetidas veces, incluso en Perú mismo. O sea, en Venezuela el argumento para las reformas de Carlos Andrés Pérez en parte se basaba
en el ejemplo del éxito de la reforma de Fujimori. O sea, el defecto de Perú es que su capacidad de distribución es muy deficiente, porque no ejecuta los presupuestos públicos, porque el mercado peruano es relativamente menos efectivo para atraer inversionistas de afuera, porque la capacidad para incluir en cosas como conectividad en Internet al Perú profundo es más bien es lenta, por decirlo de alguna forma, y cosas así por el estilo. O porque la capacidad para hacer vías de penetración para el turismo, la agricultura, es deficiente. Tú lo ves, por ejemplo, cuando comparas el ingreso de turismo al año de Perú con el de México. México recibe casi 30 millones de turistas al año. Perú creo que si acaso recibirá 2 o 3 millones. O sea, ahí se ve cómo la economía ha quedado sesgada hacia una forma de pensar que tal vez no sea la más adecuada. O sea, a mí me parece inconcebible que Perú no tenga una lluvia de turistas todo el tiempo. Además que es un país bien conocido. Entonces, si me dijeras que es un país que no sabe dónde está, o sea, yo no diría, bueno, vamos a irnos de viaje a Mazarandán. O sea, el 99% de la gente no sabe dónde Mazarandán queda. Mazarandán queda al sur del mar Caspio, en Irán. De Mazarandán debe ser muy bonito. Saludos desde aquí a la gente de Mazarandán y que nos esté viendo. Pero con el debido respeto, una empresa turística que quiere llevar gente para allá, tendría que primero noticiar a la gente dónde queda, en primer lugar, entre otras cosas. Pero Perú es un sitio donde tú no sabes dónde queda. O sea, una cosa, y además sabe lo que tiene. O sea, yo me quedé sorprendido cuando supe que había más de 100.000 yacimientos arqueológicos. Hay gente que cree que solamente Machu Picchu. No, sorry, no es así. Son 100.000. Y Machu Picchu más otros 99.999. Ah, ok, son bastantes. O sea, es un sitio que por muchas razones debería ser un lugar natural para poder incluso vivir del turismo. Y pese a que viven del turismo, no tienen minería. Y viven mejor que Perú, de paso. O sea, la gente no tiene que trabajar, por ejemplo, 12 horas diarias. Ok, son cosas que han debido ser bien pensadas. Y se ha cometido el error de permitirlo. La pandemia es la enorme gota que derrama el vaso y hace que el país en muchos aspectos esté viendo lo que estamos viendo ahorita. Y lamentándolo mucho, uno sospecha que hay una fuerte beta populista en la política. Los últimos debates parecían eh, juegos de la piñata. O sea, ¿quién tiene la piñata más grande? ¿O quién ofrece la piñata más grande? O sea, eso también es peligroso, porque gane quien gane, salga sapo, salga rana, el problema va a ser no solo cumplir este tipo de promesas, sino el otro factor, cómo hacer las cosas que realmente el país tiene que tener, penetración de energía fotovoltaica, penetración de internet de alta velocidad hasta el país profundo. O sea, ya ahorita se está desarrollando internet de 6G en Corea del Sur. Se está hablando del 5G. Esto lo estamos viendo por 4G. 6G es algo que permite guiar, por ejemplo, vehículos en carretera sin tener que tener ningún chofer en ninguno de ellos. Es una cosa completamente distinta. Y no veo una discusión sobre eso en los temas de los medios peruanos, cosa que a mí personalmente me preocupa. La universidad peruana debería también, fue lo que yo propuse en el equipo de trabajo del libro que mencionaste, para Venezuela. O sea, tenemos universidades con gente que piensa y tienes un sistema de relaciones exteriores. Dedícate a otras cosas a investigar qué aportes potenciales pueden hacer las universidades o los centros de producción de conocimiento de otros países que tú puedas copiar o comprar para el país, o que sea comprando acciones de las empresas, sea invitándolas a invertir, etcétera. Pero lamentablemente eso es un ejemplo de la decadencia de conceptual, intelectual de Venezuela. La Cancillería estaba dedicada a hacer jornadas sobre los logros de la Revolución Bolivariana. Nos explicaba, por ejemplo, el beneficio de la misión Barrio Adentro. Lo que la mayor parte de la gente que hacía la jornada posiblemente no le explicaron es que Barrio Adentro, la legendaria misión cubana, es una misión organizada por médicos de un país comunista, donde todos los habitantes por definición son parte de las Fuerzas Armadas, porque la objeción de conciencia no existe. Porque no, se deduce que todos los médicos cubanos que están en Barrio Adentro son por ley, normal en un país comunista, militares, que por ley no pueden negarse a ofrecer información a los servicios de inteligencia de su estado, porque la objeción de conciencia, otra vez, no existe. Por ende, los médicos de los módulos cubanos pueden ser acusados fácilmente de ser parte de la policía del régimen. O sea, no es lo mismo que tener unos médicos chilenos en una clínica aquí en Lima. Porque los médicos a lo mejor son de la DINA chilena, pero no necesariamente. Es una cosa muy distinta. Hay una diferencia muy importante. Entonces,
para mucha de la gente que escucha la palabra médicos cubanos, de inmediato se pone en la defensiva. Y es parte por el tipo de cosas. La jornada que estábamos haciendo también no fuera más adecuado. Pero sí habría sido posiblemente muy adecuado porque por qué motivo racional invertir en Venezuela. En una época, hacia el año 2007-2012, coincidente con los altos precios del petróleo, Venezuela recibía mucho apoyo internacional. Habría sido un excelente momento para promover que vinieran a invertir a Venezuela. Esto lo digo porque posiblemente en Perú, independientemente de quién gane, uno de estos ciclos de precios de materias primas beneficia al Perú. Y Perú posiblemente tiene otra ventaja que no se menciona tanto, que es que hay recursos como litio o coltán que posiblemente ahorita no se están explotando y que pueden traer consecuencias muy serias si empiezan a ser explotados en forma de ingresos para la economía peruana, porque pueden darle pie a que el Estado peruano se sienta, como está pasando ahorita en Venezuela, muy poderoso y capaz de hacer llover grandes cantidades de recursos económicos en toda la economía por encima de la capacidad de la economía para producir bienes y servicios, lo que produce una suba de precios generalizada y termine con el paso del tiempo dejando a la gente muy pobrecita, más pobrecita. O sea, de repente, no, pero si yo gasté no sé cuánto, yo le subí el sueldo a todos los profesores, ahora todos ganan 3.000 soles, maravilloso. Te felicito. Y además de eso, también le subimos el sueldo a todos los empleados públicos, ahora todos ganan X. Ok, y esa gente va a gastar. O sea, y además va a gastar por motivo de lógica. Todo el mundo tiene cosas que tiene que hacer. Vacunar al perro, reparar la casa, arreglarse los dientes. Hay miles de cosas en las que la gente tiene que gastar dinero y son cosas que están pospuestas de hace muchos años y no pueden no hacerlo. O sea, no puedes esperar que tomen el dinero y lo metan en una cuenta de banco y lo dejen ahí guardado. En Venezuela se cometió un error gravísimo. Es que se lanzaron ataques en muchos sitios a la vez que a su vez producían efectos secundarios que reverberaban los unos sobre los otros. Por ejemplo, se abrió de par en par la importación de alimentos para tener alimentos para el pueblo. Y aquí entre nos, Venezuela era un país capaz de producir sus alimentos. No todos, pero sí muchos. Porque se Venezuela una nación fuertemente minera, era fácil para la población de Venezuela emigrar a las ciudades, en parte por culpa de los estados de la Cuarta República que subsidiaron la importación de comida, porque era el truco para bajar la comida, bajar el precio de la comida con importaciones. Y los empresarios de los importadores estaban muy contentos con eso. ¿Qué hizo el gobierno de Chávez? Introdujo comida de importación y cantidades exorbitantes. Hubo un escándalo que sería bueno que un día de esto lo analizáramos, que fue el escándalo de los contenedores. Se dejaron traer una cantidad de contenedores que cierto periódico venezolano estimó que fue el diario Nacional, estimó que puestos uno detrás del otro equivaldrían a algo así como una fila de contenedores larga como un poco más de 1.000 kilómetros. Es decir, era más de la distancia de Caracas a Barquisimeto, que en Perú sería la distancia desde Perú hasta La Paz, Bolivia, de comida que fue dejada en los puertos venezolanos y que no fue repartida. De hecho, terminó pudriéndose. Tampoco pudieron repartir al final. Es una cosa absolutamente inconcebible. Les importaba comida, la dejaban por ahí botada porque ya se habían agarrado, ya habían hecho eso negociado, ya no les importaba si quién la repartiera o no la repartiera. Se podrían, así que volvieron a hacer otra vez esto, volvieron otra vez a traer comida que muchas veces también se echaba para sin distribuirla. Se llegó hasta ese punto. La comida distribuida, la que se llegó a distribuir, también ayudó a que los precios de la comida no subieran, no es que bajaron, sino que no subieran tanto, lo que en un entorno de gran presión monetaria trajo como consecuencia que el incentivo para invertir en el campo se redujera. Cuando eso se le combina un control de precios, la combinación de control de precios más medidas forzadas de reducción de los ingresos, más suba en toda clase de otros bienes y servicios, trajo como consecuencia que para muchas de las empresas que de repente encontraban con que tenían una competencia desde afuera subsidiada por el Estado, más precios controlados desde adentro, se les fuera muy difícil defenderse. Y las empresas lenta y silivinamente empezaron a cerrar. Este punto es muy peligroso. Cuando las empresas empiezan a cerrar, no la hacen todas a la vez. Es una cosa muy lenta y muy suave. El primer día nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Cierra alguna empresita por allí, que ya todo el mundo sabe que estaba mal administrada. Incluso los que saben eso dirán, pero esa empresa estaba mal administrada hace muchos años, ya todos sabemos lo que iba a pasar. Luego empiezan a cerrar cada vez más empresas, empezando por las pequeñitas. Entonces la gente muy rica que está haciendo un negocio con el gobierno cree que está todo bien. Con el tiempo, eso va a empezar a tomar fuerza. Eso es el efecto bola de nieve. Cuando el efecto bola de nieve empieza a coger fuerza y empiezan a cerrar empresas continuamente, mucha gente se dedica a hacer negocio con la cierre de las empresas. Total, están cerrando los competidores.
sea, en Venezuela muchas de las empresas que quedan son elementos que han básicamente apostado a que cerrara la competencia. También es muy dañino. En parte de la forma de llegar a la situación que estamos en Perú ahorita. ¿Cómo se llegó a la situación que está en Perú ahorita? Ciertos grupos económicos estaban conectados, casi seguramente fue que ciertos grupos económicos estaban conectados con el poder. Las denuncias que se hacen contra el régimen de no sé quién, básicamente son de ese tipo. Por eso vemos casi una interminable lluvia de ataques contra algunos políticos y la creencia de que otros políticos van a salir a rescatar al país. Personalmente, si yo tuviera que intervenir en la situación peruana de alguna forma, yo trataría de formar gente que tuviera una serie de valores consistentes, valores libertarios, valores económicos, valores que pusieran en duda per se ya pero lo que los políticos hacen. Que la nación es mucho más grande que lo que al político le cabe en la cabeza. La gente cree que el político es corrupto y eso no es así. Puede ser que sí sea corrupto, pero ese no es el problema. El problema es que el político corrupto es, o el político menos corrupto o el que no roba, es en cualquiera de los casos un tipo que tiene una cabeza limitada. Y la realidad es mucho más grande que la cabeza de él. Ese es el punto fundamental. Si permitimos que empiece a controlarlo todo, lo más probable es que empiece a cometer errores muy costosos. Y el incentivo para hacerse irresponsable de esos errores, que es de hecho lo que hace particularmente peligrosa a la izquierda, es muy fuerte. Si te fijas, el saldo de los últimos 2 siglos, desde que empezó la contrarrevolución soviética, una gigantesca revolución popular anarquista que estaba arrasando todo el mundo a finales del siglo XIX, es que la contrarrevolución, la soviética, trajo más de 110 millones de muertos. Y todavía no vemos entre los pensadores del ramo absolutamente ningún indicio de que haya nada que discutir. Eso fue un costo, como dicen horriblemente la gente de los tipos del Pentágono, una baja colateral. Le tiramos un misil a un militante palestino en la carretera y casualmente hay un autobús con unos niños al lado y ya, disculpe, qué pena, lo sentimos mucho. O sea, ese es el punto. O sea, cuando observamos ese tipo de razonamiento y sabemos que en las universidades hay mucha gente que piensa así, okay, no me he dedicado a pasear por las universidades peruanas a fondo, pero sabemos que hay gente que piensa así. La sospecha seria es que hay muchos elementos que van a ser muy rápidos en promover excusas, sobre todo si, por ejemplo, se los premia con altos cargos estatales. Muchos son, ya uno los ve en las discusiones de los equipos técnicos, son elementos, sobre todo en el grupo de Castillo, son elementos ya de cierta edad que han tenido importantes y prolongadas trayectorias que también indican que durante mucho tiempo este país se fue en direcciones ajenas a su forma de pensar y sin hacerles caso. Entonces, tienen ya durante décadas una formación acerca de cómo resolver los problemas, pero una formación que se basa en cómo resolverlos desde la intervención del Estado. Y hay que tener cuidado, esa vocabularidad significa que se pueden sentir con poder para controlar, ¿qué pasa si se les da poder para controlar todo? ¿O qué pasa si con la reputación de ellos se le da poder al Estado para intervenir a diestra y siniestra? Eso es muy peligroso. Eso es potencialmente muy peligroso. Tengo muchos académicos que se anotaron en la actividad del chavismo. Yo fui escéptico, así que personalmente me reclutaron mucho más tarde. Por eso mi libro es del 2012 y no, por ejemplo, tengo actividades en el del 2000. Ahora, así como yo era escéptico, yo también me di cuenta de un punto fundamental. Hubo un caso grotesco y fue el caso del monje Giordani, Jorge Giordani, el ministro de Economía. El señor ahorita está baneado totalmente en la discusión del gobierno de Venezuela. Él no puede salir en televisión, no puede presentarse en público, van los chavistas y le revientan el acto, lo sabotean, ya no puede comunicarse, como si fuera el peor de los opositores. Estamos hablando del hombre que manejó toda la economía de Chávez. La economía de Chávez tiene un nombre y un apellido, Jorge Giordani, o el monje Giordani, lo pueden contar así. Jorge, el monje Giordani, era un elemento con otro de esos economistas viejos, sabios, educados, muy académicos, con una formación económica que cree que la economía es como el motor de un carro y que usted puede sacar y meterle piezas al motor. No se da cuenta de que la economía es un ente organicista que tiene actividad, que actúa y reacciona muchas veces de forma no prevista. ¿Ok? Una de las consecuencias no buscadas de la piñata de dinero de la revolución bolivariana fue que el mismo Giordani y muchos otros que ahora están excluidos, como el ministro Navarro de Educación, son elementos que han hecho admisiones incluso de dinero que se ha perdido. Cuando hablamos de dinero perdido,
No estamos hablando de sumas pequeñas de dinero, estamos hablando de sumas de dinero que son completamente fuera de parámetros. Es uno de los problemas por los cuales la revolución bolivariana, o la contrarrevolución realmente, como le dicen muchos, atrae a mucha gente en el resto de Latinoamérica, que es el dinero que se pierde. El dinero que se pierde, que atrae a mucha gente en Latinoamérica. El resultado neto, estamos hablando de sumas de dinero que rondan cientos de miles de millones de dólares. No estamos hablando de los presupuestos no ejecutados por los gobiernos acá, de los gobiernos regionales en Perú, por ejemplo, que llegaron 1.000.000 de soles y no ejecutaron 500.000. Y el año anterior también llegó 1.000.000, tampoco ejecutaron el dinero. Está allí, pero nadie lo ejecuta, porque nadie sabe cómo hacerlo, no tienen capacidad técnica para hacerlo. Prefieren dejarlo guardado y no meterse con eso. Eso sería en Venezuela el paraíso. El dinero quedó guardado y el dinero quedó guardado, no fue ejecutado por falta de capacidad técnica. Acá el dinero no es que no fue ejecutado, es que cada una de las actividades se convirtió en una aspiradora de recursos que nunca terminaba, excepto aquellas que estaban controladas por elementos que eran a priori críticos del régimen, como pasó en buena medida con las universidades, que estaban controladas por la oposición. En parte es por eso que, por eso que es que las ven en estado de languidecimiento, y en parte por la sospecha de que el objetivo de la política es lo que hace que Aristóbulo Istúriz, el ministro de Educación de Chávez, también lo llaman el negro Aristóbulo, falleciera hace poco, y lo que recibiera en buena medida fue una cantidad de ataques casi increíble en las redes sociales. La cantidad de ataques casi increíble responde al hecho de que bajo su administración las condiciones laborales del personal académico decayeron a toda velocidad, porque la inflación se las llevó por los cachos. La burocracia académica era una de las más caras de la vieja socialdemocracia. De hecho, la política de Maduro es sospechosamente parecida a un intento de corregir el intento de disolver con dinero, con lluvias de dinero, todo el sistema político por parte de Chávez, utilizando impresión de dinero para promover la inflación, para que la inflación licuara todas las deudas y todos los gastos que tuviera que hacer. Ahorita Maduro puede tener profesores universitarios por algo así como entre 2 y 6 dólares mensuales. Si un profesor universitario le cuesta a Maduro actualmente algo así como el costo de 2 kilos de queso al mes. Un kilo de queso acá en Perú costará unos 19 soles, sería como que solo fuera de 38 soles mensuales. Entonces tú consigues a profesores universitarios dando clases o haciendo cualquier cosa, en el resto de América Latina. Muchos lo hemos tomado como un año de sabático y de aprendizaje de otras habilidades. Okay, la vida no puede ser solamente dar clases. Okay, pero el punto es que también ha sido un gran costo para un país que se gastó una suma de dinero exorbitante por la Venezuela, en la que ingresa la democracia, en la que ingresa la modernidad a principios de siglo. Es un país que mal que viene es un país igualitario. O sea, no es distinto de Perú, pero es un país que hasta donde tengo entendido hay una diferencia de clases sociales bastante importante, incluso en una cultural muy profunda. En Venezuela no es así. Venezuela es un país relativamente homogéneo. Venezuela es un país donde casi toda la población es blanca, negra o mulata, por el componente indígena es muy pequeño. Descendientes de indígenas en Venezuela casi todo el país. Indígenas puros tal vez el 1%. Así como muchas otras cosas. En Venezuela durante el siglo XIX era normal que llegaran caudillos y tomaran el poder en regional o nacionalmente. De hecho, casi el 42% de la historia venezolana de independencia pasó de guerra en guerra, básicamente en guerra civil. ¿Ok? En el siglo XX, eso trajo una consecuencia, que era un país igualitario. Por eso la campaña de Chávez contra la vieja república era sumamente injusta. Hablaba de Venezuela como si fuera un país donde hubiera una clase social eternizada, como si de verdad eso hubiese existido en Venezuela. En Venezuela realmente lo que pasaba era que cada gobierno traía a su propia gente y la hacía enriquecerse. Como se decía en términos populares, la ponía a comer cochino. Y claro, si Hugo Chávez iba a repartir más dinero que nunca, la mentalidad con la que fueron mucha gente detrás de Chávez era no precisamente la de hacer la revolución socialista, que muchos ni sabían que era eso, sino que iban a hacer su revolución. Y muchos terminaron tan revolucionados que de hecho se habla de depósitos en la banca europea de cientos de miles de millones de dólares. Ok, es una cosa particular. Eso es importante porque mucha gente cree que porque hay un gobierno que quiere controlarlo todo, la corrupción va a desaparecer. Una experiencia que esto lo demuestra muy bien Stanislao Andrés, que en su libro La nomenclatura, los privilegiados de la URSS. Cuando el sistema político es totalitario, por regla general, la corrupción también es totalitaria.
se vuelve totalitaria porque los funcionarios tienen poder ilimitado. En consecuencia, todas las presiones de toda la economía y todos los intereses van a girar como moscas alrededor del funcionario, el cual, por supuesto, va a terminar favoreciendo intereses con una firma o dejando incluso de poner una firma. Si es un país con un nivel técnico deficiente y muchos funcionarios mal pagados comparativamente a los montos de dinero que se manejan, por lo más personalmente me preocupa mucho el famoso canon minero de acá. Las probabilidades de que al remover alegremente funcionarios y colocar gente porque son gente del pueblo o del partido, de lo que sea, empiecen a enriquecerse misteriosamente, nadie sabe cómo, es muy alta. Sobre todo si es un sistema de justicia que se han notado grandes logros. O sea, Perú tiene todos sus presidentes enjuiciados, cosa que menciona ser el paraíso. Entonces, para otros parece inconcebible que hayan tantos generales y ministros y alcaldes y toda gente enjuiciada o directamente presa, que hayan logrado meter en presión a políticos poderosos, o que incluso algunos para no ser procesados hayan optado por suicidarse. ¿A qué pasaría si se eliminara el control que deficientemente el sistema de justicia peruano garantiza sobre el país? Es el tipo de cosas que preocupan fuertemente. Esto es especialmente si por casualidad hay un concepto que uno nota mucho al leer gente peruana conversando entre ellas, que es que la gente idealiza un pasado remoto que no era un pasado de economía de mercado. Aquí hay algo muy peligroso que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que posiblemente muchos peruanos no sepan que hay más de 100.000 yacimientos arqueológicos. Tiene que ver con el hecho de que por comodidad en parte ve el pasado como la famosa época, el famoso Incario, que a su vez ve como una especie de mundo de la justicia, o un mundo algún tipo de mundo, como una especie de Arcadia idealizada. Y posiblemente, hasta donde sabemos, eso no era así. Lo grave de esto es que crea una imagen del poder ser que es posiblemente inadecuada. A los venezolanos siempre los estuvieron entreteniendo con la historia de la guerra de independencia. Una historia idealizada, una historia embellecida, donde Bolívar liberó 5 países, donde Bolívar es amado en todas partes, donde Bolívar es admirado en todas partes, donde Bolívar es en todas partes indiscutiblemente el héroe. Y Bolívar es un personaje muy criticado. Así como hizo cosas buenas, hizo cosas muy discutibles. Sí, hay casos patéticos como el Pasto en Colombia, donde se lo recuerda muy malamente. Hay otros casos como por ejemplo las revueltas de las esclavitudes en Venezuela, que fueron borradas de la historia venezolana, básicamente fueron invisibilizadas. En el caso de las revueltas de las esclavitudes, Bolívar era una persona poco adecuada para ser precisamente uno de los responsables, uno de los elementos que participó en la explotación de esos esclavos rebeldes para la explosión social. Porque si vamos al caso, la principal familia esclavista de Venezuela era la familia de él. O sea, eran elementos que por tener una dudosa autoridad moral muchas veces tenían que hacer cosas para poder justificar su posición de poder. Y eso se prestaba, por supuesto, para narrar la historia de un modo favorable a ellos a fin de echarle tierra a otras cosas. Eso es un detalle particularmente importante. La historia embellecida, eso la reciben los niños de las escuelas. Y buena parte de los responsables son precisamente docentes de escuela que no tienen la formación, no tienen el entrenamiento como historiadores. En países como los latinoamericanos y en todas partes del mundo, los documentos originales, por regla general, no están disponibles para el público. Están en las academias de la historia, que son unos recintos envejecidos, donde hay un grupo de académicos ancianos que son básicamente los custodios de los custodios del Arca de la Alianza de la historia nacional. Muy raramente están digitalizados y disponibles para que todo el mundo los tenga acceso a ellos. En consecuencia, hay muchos efectos secundarios. Cuando se habla sobre temas de este tipo, por ejemplo, a nivel de profesores y educadores, los mismos profesores y educadores que deberían actualizarse muchas veces no lo hacen. Y eso lo vemos cuando hay discusiones sobre ideologías políticas que deberían estar ya desfasadas, porque de hecho fueron abandonadas en el resto del mundo más o menos 40 años atrás, y son vistas, y eso que preocupa también el caso peruano, son vistas como si fueran la solución para el futuro. China tiene un régimen maoísta. Pero China también hizo un gigantesco esfuerzo de actualización. El teórico venezolano Chi Yi-Chen, esto me lo comentaron en la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, fue uno de los responsables de haber colaborado con el gobierno chino
para concebir el programa de reformas chino que hizo posible que China saliera adelante. Tenés que comprobar eso, pero si es verdad es muy interesante. El gobierno chino buscó conocimiento para poder convertir la desastrosa China de principios de los 70 en la China que salió disparada a una velocidad difícil de creer a finales de los años 70. O sea, la China del 79, China del 1980, era un país que crecía a ritmos de 13, 14 puntos al año. Pero hubo un esfuerzo mental de cómo concebir cómo podría ser otra China. No fue simplemente seguir la vieja piñata privatizando sin ton ni sol como quería hacer Carlos Andrés Pérez, y fue simplemente querer comprar el mejor socialismo que el dinero podía tener, como hizo Hugo Chávez. ¿Ok? Yo veo que aquí hay indicios muy promisorios de, por ejemplo, de cursos para docentes, para que los docentes aprendan a utilizar, y cursos para niños para que aprendan a ser impresoras en 3D. Si eso se pudiese imbuir a todos los niños, por ejemplo, utilizando tablets, ¿ok? Es muy probable que cualquier hipotético gobierno acá, dentro de un mes y pico, le empiece a promover, darle tablets a los niños, en parte por la pandemia y en parte para fomentar la industria de la microelectrónica, que es una industria que es muy decisiva y muy influyente en los cambios que están produciendo ahorita en el mundo post-pandémico, tenga a los niños accesibles para recibir formación a distancia. Los que están preocupados por la situación en la que este país se encuentra podrían pensar seriamente, y si entrenamos a los niños para que puedan usar, por ejemplo, impresoras en 3D, o para que sepan de energía solar, de repente en vez de pensar en simplemente nacionalizar las redes eléctricas, empiezan a pensar en una cosa realmente actualizada y realmente viable. Con la ventaja de que no pasará, por ejemplo, como está pasando en Venezuela, que la red eléctrica vieja de los años 70, construida en buena medida con técnicos electricistas peruanos, dicho sea de paso, algo que al venezolano no se le ha mencionado como se debiera. Son técnicos eléctricos, trabajadores eléctricos peruanos que fueron a Venezuela y que en buena medida fueron responsables de haber trabajado en el montaje del sistema eléctrico de Venezuela, muchos de ellos peruanos de hecho, fuera actualmente puesta en manos de militares cuya formación sobre el tema fuera más que, por decirlo de alguna manera, discutible, porque una cosa es defender una red eléctrica o saber su valor eléctrico, otra cosa es operar una, ya no digamos hacerle mantenimiento a una. ¿Ok? Y se viene en la situación actual en la que continuamente hay caídas del flujo de energía eléctrica y en la que la única explicación es que son víctimas de sabotaje. A lo mejor es verdad, a lo mejor los están saboteando, pero evidentemente si ellos tienen en las manos una cosa que ellos no pueden manejar, ellos tampoco se pueden defender de los saboteadores. El problema estratégico sigue siendo culpa de ellos. Si yo quiero tomar una cosa para mi control, que evidentemente yo no puedo controlarla, y logran sabotearme con éxito casi a diario, entonces ¿quién es el culpable? El culpable sigo siendo yo. Okay, o sea, no es una respuesta. Y sigue siendo un sistema que cuesta una cantidad de dinero exorbitante, que paga la nación y que le cuesta a la nación por, entre otras cosas, cortes de energía eléctrica, daño de equipos de todo tipo, daño de ordenadores, daño de equipos médicos, daño de ascensores, daño de aparatos de toda clase, una suma de dinero muy fuerte. Sin que la nación reciba contundentemente un beneficio de un bien que posiblemente no debería estar administrando. Y si de paso tenemos una forma de concebir la economía que depende de viejos procedimientos, de lo que Toffler llamaría la segunda ola, pues la cosa es más problemática todavía, porque creemos en que un buen gobierno puede controlarlo todo. Lo que exponía, si mal no recuerdo, que cierto académico teórico que dice que la mayor parte de la gente piensa que las cosas funcionarían bien si las controlaran las personas buenas. El punto es que la gente verdaderamente buena, por regla general, no quiere controlar la vida de los demás. Eso también es muy importante. Ahorita mismo, yo estando en la posición de muchos intelectuales críticos de lo que está pasando aquí, me pondría a pensar seriamente. ¿Hasta qué punto nosotros mismos, esa autocrítica, nosotros mismos estamos desfasados? ¿Hasta qué punto hay que abrir la discusión, acción, movilización a nuevas generaciones? ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué punto hay que abrir la discusión, acción, movilización a nuevas generaciones?
¿Hasta qué grado se puede abrir el acceso a tecnologías sofisticadas de toda clase a la población de este país? Porque ya tenemos un problema muy serio de inclusión. Tenemos aldeas en la montaña donde no hay wifi, donde no hay luz eléctrica, donde no hay ni siquiera agua corriente. Y es poco probable que puedas hacer una gran red que lleve agua hasta esas montañas allá arriba a través de decenas o cientos de kilómetros de caminos para cabras, como dicen en España, ¿ok? Hasta poblaciones pequeñitas que están colocadas allá arriba. Y lo más probable es que esa gente vuelva a quedar abandonada. Como ha quedado abandonada mucha gente pobre en América Latina con cada experimento de este tipo nacionalista populista. No es solo el caso de Venezuela, es que es una práctica rutinaria. ¿Ok? Y que permitan hacer de verdad lo que mucha gente solamente va a poder ofrecer con métodos ya obsoletos. Y así impedir el colapso total del país. ¿Ok? O sea, piénsese que hay empresas que están ofreciendo ya sistemas de penetración para colocar, por ejemplo, energía solar, cursos para energía solar. Es que este es un país con una base técnica importante, es un país que tiene mucha gente que trabaja en el ramo obrero, en el ramo fabril. O sea, que hay mucha gente que sabría colocar ese tipo de instalaciones. Yo no, porque yo no me dediqué a eso, me dediqué a dar clases, pero mucha gente que podría hacer eso. Que hay muchos organismos como Sensolar en España que dan cursos muy avanzados acerca de energía fotovoltaica. Y es muy probable que escuchemos hablar interminablemente acerca de los beneficios de una política ecologista. Eso permitiría prevenir algo muy importante, que es una política ecologista a costillas del resto de la economía, de costillas de la gente. Además de neutralizar de antemano el riesgo de sabotaje de las instalaciones. Lo que a su vez neutraliza otra cosa también muy importante, que es el riesgo que la gente del viejo poder trate de resolver su problema por medio de campañas de sabotaje, sea quien gane, porque las dos opciones ahorita para las elecciones peruanas son elementos que tienen una lista de enemigos sumamente fuerte. Sobre todo, sorprendentemente, la Keiko. O sea, una persona que ha recibido una lluvia de ataques casi se hace cuenta y no se cree. ¿Ok? Podemos esperar una lluvia de operaciones de sabotaje independientemente de quién toma el poder. Eso debe ser concebido, particularmente por parte de la que tiende a querer llamarse a sí misma la población pensante. Además, por otra razón, los sistemas de instalaciones muchas veces están obsoletos. Lo mismo vemos con el caso de las impresoras en 3D. Y estamos viendo que mucha de la tecnología que usamos para producir ya está obsoleta. Entonces la pregunta es, ¿se puede aprovechar la posibilidad, independientemente de quién gane, para fomentar dentro del país un incremento de la capacidad de producir? Porque en última instancia la gente no es pobre porque le pagan un bajo salario. La gente es pobre porque la productividad es baja. Si la productividad fuera alta, la gente simplemente se buscaría un empleo donde le pagara mejor o montaría su propio negocio. En última instancia, lo que hace posible el cambio político que vemos ahorita en Perú, movimientos populistas basados en ofrecerle el cielo a gente que está muy furiosa porque la crisis ha desnudado toda la ineficiencia, por decirlo amablemente, de todo el sistema político y social, es precisamente eso, es un problema no de falta de ganas de trabajar, este punto es muy importante, no de falta de ganas de trabajar. El peruano es un pueblo muy trabajador y me parece digno de mención y digno de felicitación. Es una cuestión de productividad, que no es lo mismo que trabajar. ¿Ok? Es una cosa muy distinta. Un japonés seguramente no aguanta 3 semanas las formas de trabajo que se le aplican a mucha gente aquí. Hasta he visto que usan exoesqueletos para levantar cajas en fábricas japonesas, con exoesqueletos y todo, exoesqueletos robóticos que trabajan con retroalimentación en los movimientos del cuerpo del usuario. Yo ni en sueño me imagino un trabajador en América Latina, ya no digamos en Perú, usando una cosa de esa para levantar una caja. O sea, ni en sueño. Entonces, imagínense el tipo de cosas, a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, que tú eres japonés, es una cosa que es, me preguntas seriamente hasta qué punto podemos pensar una manera de zafarnos de la llave
que le ha aplicado la historia a la evolución de este país. Gente por ahí quiere suspender las elecciones, no estoy muy seguro, no me gusta mucho esa idea, no sé por qué no me gusta esa idea. Dicen que no es viable, yo no sé. Pero lo que yo sospecho, el ritmo que van esas elecciones y vamos a tener que coger entre una de dos opciones. Y dos opciones que, mira, para los que más o menos conocen el país, son altamente preocupantes. Eso es por decirlo en términos amables. ¿Ok? Entonces es necesario ponerse a pensar seriamente y sobre todo pensar a largo plazo. En Venezuela se cometió un error muy grave, fue pensar pensar siempre en términos cortoplacistas. De hecho, en discusiones políticas con Venezuela muchas veces la pregunta gira alrededor de, ¿y ya salimos de Maduro? ¿Y ya salimos de Maduro? Cosa que no es exactamente el problema. Se puede ir Maduro y llega un tipo peor que él, y hay gente peor que él allí. Creo que muchos no han notado. O sea, no es simplemente que llegue alguien y empiece un gobierno y digan, pero estamos hartos de él o de ella. Ya salimos de él o de ella. Ya salimos de él o de ella. Ya salimos de él o de ella. Porque detrás pueden haber gente todavía peor. También eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de Chávez se asumía que no podía haber alguien peor que Chávez. Cosa que no era verdad. Pero hay gente que estaba obsesionada con esa idea en la cabeza. El hecho es que bajo Maduro, cuando no fue posible mantener ese gasto populista, la economía se ha contraído hasta la fecha. Se estima que por lo menos un 86%. En Perú, por lo menos, la ventaja es que la economía no depende completamente de un solo producto. Eso es muy importante. Hay una base en alimentos muy fuerte y no hay tanto dinero como para importar hasta acabar con la producción nacional. Eso también es muy importante. ¿Ok? Y independientemente de cuál de los dos gane, es poco probable que se aplique una política que implique la destrucción total de sectores inmensos de la población para crear un régimen donde hay un régimen de monopolio. Keiko no puede porque tiene todas esas políticas en su contra. Castillo lo tendría muy problemático porque para hacer eso tenía que poner a su propia base, literalmente enviarlo al desempleo prácticamente. También se ve muy difícil, por lo menos en el corto plazo. Pero eso ha demostrado este tipo de regímenes que pueden sorprender, haciendo cosas potencialmente muy costosas. Por eso vemos indicadores ominosos por parte preocupantes por parte de los mercados financieros. Pero también ese tipo de cosas tienen que ser anticipadas. La gente pensante, la gente intelectual, los estudiosos, los académicos, gente puede deben considerar cómo producir el mayor número de beneficios para el país de forma tal de que la gente se defienda por sí sola. Hay un ejemplo que yo siempre coloco, que es el ejemplo de Muhammad Yunus en Bangladesh. Muhammad Yunus en Bangladesh, yo recomiendo leer un libro llamado El precio de un sueño, la aventura de Muhammad Yunus y el Grameen Bank, donde él explica cómo se levantó el emporio empresarial de Muhammad Yunus. El emporio del señor Yunus en Bangladesh, un país chiquitico que está al lado de la India, bueno, chiquitico entre comillas, tiene un poco más o menos como medio millón de kilómetros cuadrados, tiene más o menos como unos 168 millones de habitantes. Es decir, pequeñito en el contexto del este del Asia, no pequeñito en el contexto de América Latina. Eso es más o menos como la población de Rusia, Grecia y Hungría juntas. La Federación Rusa, Grecia y Hungría juntas. Este país tiene, entre otras cosas, una cantidad enorme de gente muy pobre y la pobreza está fuertemente centralizada en la pobreza femenina. Hay una gran feminización de la pobreza. Yunus, un académico de este país, fue enviado becado a estudiar a Harvard, la universidad más elitesca de los Estados Unidos, y regresó para su país. E hizo una cosa que la mayoría de los doctorados no hacen, se puso a patear las calles en contacto con la gente. Y por lo menos lo que cuenta la leyenda, conversando con una señora muy pobrecita, se dio cuenta que para poder pagarle a un agiotista, un prestamista de estos de mala muerte, necesitaba una suma ridículamente pequeña, que no llegaba ni a $1. Si mal no recuerdo, eran 29 centavos de dólar. Y Yunus, en ese momento de inspiración luminosa, se metió la mano en el bolsillo y se los dio a la señora para que pagara sus deudas y liberara a la señora. Se le prendió el bombillo. ¿Y si yo asumiera el negocio de estos agiotistas que tienen explotada a la gente humilde? Y empezó a asumir el negocio limpiamente de los agiotistas.
dándole créditos con un margen de ganancia que desde el punto de vista de la banca tradicional son altos, pero que comparado con lo que cobraban los prestamistas informales son pequeños. Y Yunus logró crear su propio Banco del Pueblo que fue creciendo progresivamente y que hoy en día es uno de los bancos más importantes de su país y que ha sacado de la pobreza a varios millones o decenas de millones de personas, gracias a la capacidad precisamente de darle créditos y darle apoyos productivos a la población. O sea, él solo ha logrado convertirse en un factor de cambio para todo el país. Esto es esencial porque vamos a ver muchos años de polémica política, gane quien gane, y muchos años de seducción hacia la diatriba estéril. Muchos años de seducción hacia la diatriba estéril. Para cierta gente rica, solo es cuestión de tomar un avión, mudarse a sus casas de veraneo en otros países, administrar el país a la distancia. Pero los que no están nadando en dinero y tienen que comerse las verdes aquí, tienen que pensar en eso, porque es el país que tienen. En Venezuela hubo una falta importante de la capacidad de concebir qué hacer. El ejemplo de Yunus, por ejemplo, solamente fue mencionado por Hugo Chávez de forma sorprendente, y de ahí no se volvió a mencionar más el asunto. Los chavistas no entendieron de qué se trataba. Y la personalidad de Chávez era la más inadecuada para hacer esto posible, porque era una personalidad totalmente errática, que podía concebir planes uno detrás del otro de forma interminable, sin hacerle seguimiento. Era el tipo que podía llamar a los ministros a las 3 de la madrugada para una reunión porque algo se le acababa de ocurrir. O sea, el tipo de elemento muy bueno para sacudir, pero que es muy peligroso dejar algo para que te lo cuide. La personalidad de los que estamos viendo ahorita en competencia electoral no parece ser así, por fortuna para ustedes. En sentido, por ese lado ustedes como que han tenido más suerte. O parece que tienen más suerte. Ok, quiera Dios que sea así. Entonces, las personas que deseen corregir o que deseen impedir los peores escenarios deben dedicarse sistemáticamente a buscar cómo hallar puntos claves donde se pueda hacer un efecto Trinitap, como llamaba Mr. Fuller, donde un cambio pequeño puede producir por retroalimentación un efecto sumamente grande. Un Trinitap es una tabla que se le coloca en la parte final, una superficie que se coloca en la parte final al timón de un barco y permite que el timón de un barco produzca una corriente mucho más forzada que la que producía el timón por sí solo, generando una capacidad de maniobra en el barco muchísimo más grande. ¿Cómo hacer el efecto Trinitap para producir un cambio por serendipitia en el país? Puede ser la formación para impresoras en 3D, puede ser la energía solar, hay muchas cosas viables que son factibles. Podría ser el turismo. Eso fundamentalmente, pensar fuera de la caja. Bolivia está produciendo carros eléctricos. Sorprendentemente, no se hacen carros eléctricos en Perú que yo sepa. Y no se entiende por qué. Porque mano de obra calificada que debe haber. Y gente capaz de invertir también debe haberla. Pero Sí, de repente la zona de confort es problemática. es que su persona nos lo permite. Hemos tenido una serie de comentarios y entre los cuales nos han pedido enfatizar cómo la figura de un Hugo Chávez que irrumpió la escena política nacional e internacional como impulsor y objeto de un discurso político que no solamente mediatizó su imagen ante la sociedad, sino que a su vez Hugo Chávez, cuando ejerce esa maratónica, histórica carrera política, despertó en toda la región fuertes reacciones, tanto de alianza o lo que es mejor oposición, y veíamos que a nivel de la región había políticas exteriores domésticas en las cuales, si bien es cierto, había un cierto tipo de oposición ligada a una ideología conservadora o contrarrevolucionaria,
terminó por raíces opuestas, que todos los grupos, asociaciones, conglomerados comiencen a enfilar y manejar el mismo discurso contrario al pensamiento libertario, contrario a la propiedad privada, y comenzó a tener más aliados, mucho más adeptos, y esa forma tan descarada de no solamente contraponer lo hegemónico, sino lo imperialista propinó en cada uno de nuestros países. Bien, en el caso pacífico de Chávez, este es un hombre que venía de una estrategia de muy largo aliento, promovida por un revolucionario venezolano llamado Douglas Bravo. Esta propuesta consistía en, reconocido el fracaso de la guerrilla de monte en Venezuela. Venezuela tiene la región costa montaña al norte, donde está concentrada la población, que es una zona una zona boscosa, una zona forestal. Ahí está el llano, que es en el centro de Venezuela. Venezuela no es todo llano. Y está la selva y los tepuyes en el sur. Más o menos la mitad de Venezuela es selva, un tercio es llano y el resto de la costa montaña, esta zona boscosa. Fracasada la guerrilla de monte en el norte del país, en el centro y en el sur no podía esconderse la guerrilla, una actividad económica relevante. O sea, no se puede hacer una guerrilla contra Venezuela, contra el régimen venezolano en la selva para tumbarla, porque la selva es una zona donde la concentración de población es sumamente baja. Entonces la guerrilla de monte fracasada tuvo que ponerse a pensar en cómo lograr una vía para la estrategia subversiva en contra del régimen de la Cuarta República. El régimen de la Cuarta República había sido creado por una serie de políticos, como Rafael Caldera, que venía de la derecha. Su partido originalmente era de hecho seguidor era de hecho seguidor de la derecha de España. Era, incluso en su época original, la gente del Partido Social Cristiano eran admiradores del franquismo, inclusive, mientras que el Partido de Acción Democrática fue creado por un destacado político venezolano, se dice que seguidor de Allá de la Torre, llamado Rómulo Betancourt, un elemento marxista, creador del Partido Comunista de Costa Rica. Todos los partidos políticos de Venezuela surgen a partir de esas dos escuelas, una de extrema derecha y otra procedente de elementos que aprendieron a hacer política desde el Partido Comunista o con organizaciones comunistas. En consecuencia, los partidos políticos en Venezuela conciben la política como una red de acatamiento vertical, y donde es instintivo en todos los casos concebir la actividad económica como algo que debe ser controlado, sea por las ideas de derecha o por las ideas de izquierda. Lo que no hay en ninguna parte es una concepción de cómo debe ser una economía que no esté controlada. Como en Venezuela, el grueso de los ingresos internacionales, Venezuela es uno de los países más atrasados de América Latina, y ha quedado reducido a uno de los países más pobres de Latinoamérica, en parte por las guerras civiles, y en parte por la destrucción que causó la guerra de independencia, y en parte porque ya era una nación pobre. O sea, la Venezuela de la época de la independencia era un país muy sumamente pobre, no era como Perú. Entonces Venezuela era un país cuya estallido social acabó con la mayor parte del orden público y con ende la actividad destructiva que quedaba. Un caso de un político famoso del 19 que en un discurso dijo: viva la libertad, muera el ganado. En un país básicamente ganadero. Es que en buena medida dependía del ganado para poder sobrevivir. Cuando llegan los políticos del siglo XX, los políticos del siglo XX esencialmente conciben todo el país como algo que ellos deben construir desde un punto de vista descendente, porque para ellos el pueblo está atrasado, el pueblo es bruto, el pueblo no piensa. Para ellos el pueblo está estancado, entonces el pueblo debe ser llevado de la mano por el gobierno, por el régimen político para salir adelante. Por eso la discusión en Venezuela era siempre dónde sacar buenos políticos y no por qué los políticos no deben impedir a la gente que se desenvuelva por su cuenta. O sea, el concepto del sueño americano en Venezuela no existe. El sueño venezolano es más un sueño de colocarse en una posición política como funcionario que te permita a su vez tener una vida segura, una vida estable en un país donde hay mucha inseguridad de todo tipo, a fin de que tú puedas prosperar en el tiempo. Es un sueño muy distinto. No es un sueño empresarial. De hecho, la clase empresarial venezolana, que se va a crear después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una cantidad desproporcionadamente grande de descendientes de extranjeros. No es una clase empresarial propiamente de elementos nacionales. Eso va a tener varios efectos secundarios.
al principio no importa mucho, pero cuando la crisis económica que produce la nacionalización empieza a ahogar progresivamente al país, esto va a producir una reacción. Y recuerde, ya el sistema político y el sistema educativo, porque en Venezuela la mayoría de los cargos académicos importantes, en los ministerios de educación, en los sindicatos educativos, eran de hecho plataformas para asaltar a la política. O sea, el sindicato de educación, el sindicato de docentes, era básicamente intocable. O sea, se podían hacer muchas guarradas y no había forma ni manera de poder corregirlas. Cuando usted empezó a decaer y la decadencia empezó a producir del sistema, empezó a producir, por ejemplo, que no fuera posible conseguir directores para colegios secundarios porque nadie quería echarse encima un cargo tan problemático para lo que pagaban, entonces no había forma de corregirlo tampoco. Y no era prioridad para el gobierno. El gobierno estaba bien dedicado a los precios del petróleo, a las importaciones, a lo que decían los medios de comunicación, y muchas de las cosas que conocía la gente real no se tocaban. No solo no se tocaban, es que no pueden ni siquiera verlas. No pueden ni siquiera verlas. O sea, eso era sumamente problemático. Cuando llega Hugo Chávez, producto de esa propuesta de Douglas Bravo, de ir infiltrando progresivamente a las Fuerzas Armadas para hacer una revolución desde las Fuerzas Armadas, lanza el golpe de Estado del 4 de febrero, se hace conocido, se hace fuertemente conocido. Porque ahora, aunque Hugo Chávez no fue el que organizó todo el golpe de Estado, ni el cabecilla, ni el ideólogo, ni era realmente el responsable de todo, fue el que se dio a conocer y fue el que logró tocar la fibra sensible de la población, cosas que otros comandantes no pudieron hacer. Por eso el resto de los comandantes del 4 de febrero casi nadie los conoce. Porque no tienen la capacidad comunicativa, la capacidad mágica con las emociones que Chávez tenía. A medida que Hugo Chávez logra hacer eso, la respuesta casi automática de mucha gente es colocarse detrás de Chávez para con Chávez promover un cambio total de todas las estructuras. Y recuerde, estamos hablando de un país donde durante casi un siglo completo el discurso oficial en todos los medios, todo el sistema educativo, libros, todas partes, era casi, con contadas excepciones, un discurso con fuerte tendencia socializante o estatista intervencionista. De hecho, son contados con los dedos los economistas, si es que hay alguno, si es que me doy el lujo de poner en duda que hay alguno economista venezolano cuyo concepto de la economía no sea algún tipo de intervencionismo. Intervencionismo que de paso olvida muchas variables básicas, porque el intervencionismo quien interviene no es precisamente un paradigma de la objetividad, quien interviene son elementos políticos muy reales. O sea, la Bolsa de Valores de Caracas, por ejemplo, esto es un comentario que estaba de hecho fuertemente influenciada por elementos que trabajaban con ella desde el Ministerio del Interior. O sea, no era una bolsa de valores real, era en muchos aspectos una era como muchas cosas de mensual algo fingido. Eso trajo una consecuencia sumamente importante. En Venezuela, era un sistema fuertemente intervencionista, creaba una economía donde uno de los principales negocios que había era precisamente estar detrás de un empleado público para lograr una firma o un apoyo en algún tipo de actividad para que ese dinero que monetarizaba el Estado a través de la exportación del petróleo, que había sido progresivamente dejado en manos del sistema político, fuera distribuido entre la población, sea a través de importaciones, sea a través de compras públicas, sea a través de depósitos en los bancos, sea a través de muchas otras formas distintas. En parte fue así que Venezuela empezó a importar comida. Una cosa ilógica en un país que era casi totalmente agrícola. Y que en parte fueron las cosas por las cuales muchos campesinos se fueron a las ciudades, porque la comida se había vuelto accesible. Si no se hubiese importado comida, la comida habría sido muy cara y muchos campesinos no se habrían podido nunca dar el lujo de ir a la ciudad a vivir, porque no habrían podido comprar la comida nunca. Se habrían quedado en su campo produciendo comida, que era cara. Habría sido muy lógico para los campesinos quedarse en su tierra. De hecho, la reforma agraria venezolana fue hecha por acción democrática para quitar la bandera de la reforma agraria de los comunistas. Y el hecho es que en vez de tener un país de productores agrarios, tuvimos un país de cinturones de pobreza alrededor de las ciudades. A su vez, la política de protección a las importaciones, lo mismo que pasó en Perú con Velasco, trajo como consecuencia un empresariado acostumbrado a estar cómodo detrás de la protección oficial y a producir muchos productos costosos y de dudosa calidad. Pasaba con la televisión venezolana, que no tenía competencia con televisión extranjera. Entonces estuvo prohibida la introducción de antenas parabólicas durante décadas para proteger los monopolios de la televisión nacional.
la cual a su vez responsabiliza para todas las cosas malas a los funcionarios corruptos, cosa que era verdad a medias. Pero creó una población, creó casi 2 generaciones de venezolanos, creyendo que si sacabas a los corruptos y ponías a gente honesta, mágicamente todo funcionaría. Ni siquiera se les pasó por la cabeza la posibilidad de que al darle poderes ilimitados a los funcionarios, de repente pasaras a tener más corrupción que antes, que es lo que se sospecha seriamente que hay ahorita. De hecho, Venezuela en los índices de transparencia internacional está en el foso, estrellada casi en el último sitio de los indicadores de corrupción política. Venezuela es un país donde llevar comida a las ciudades es un lío, porque en cada alcabala, y esto lo ha admitido incluso el propio defensor del pueblo, Tarek William Saab, un personaje bien interesante. Tarek William Saab, los funcionarios se dedican básicamente a esquilmar al productor. Entonces, si tú llevas 1000 kilos de queso a la ciudad, puede que tú llegues con 500. Que por supuesto hace que el precio tenga que ser exorbitante para que tenga alguna rentabilidad de actividad. Y esto por supuesto trae consecuencias completamente disparatadas. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando tú pones todo el poder en manos de elementos que básicamente carecen del concepto de la ética de respetar la propiedad ajena? Es una cosa sumamente preocupante. Por eso es que ves a Perú lleno de venezolanos. López Aliaga dijo que eran 2 millones, creo que estaba exagerando, pero son unos cuantos. O sea, tenemos aquí un problema muy serio en América Latina, lo estamos viendo también en Argentina ahorita, de un sistema político que se ha convertido esencialmente en un gigantesco obstáculo a la productividad. Ya hay previsiones de un colapso argentino y de caminantes argentinos desparramándose por todo el cono sur. Sería también desastroso también encontrarse con caminantes peruanos cruzando los Andes para llegar a Brasil, no sé, o a Chile. O sea, es una cosa que en América Latina no ha sido aprendida, no ha sido internalizada. O sea, no es solamente que no han aprendido el concepto fundamental de la economía, es que el concepto de lo que es el deber ser ético parece que mucha gente no lo ha aprendido tampoco. Y si de paso el poder económico está en manos de elementos cuyo concepto de la economía es simplemente no quiero competencia, yo mando y que el gobierno me defienda, o mantener a mi casta, es lo que se ha denunciado, lo que denuncia, si mal no recuerdo, si fue The Economist o Bloomberg, respecto a la sector empresarial chileno. Casi todos proceden de un grupo muy reducido de facultades universitarias, casi todos han estudiado en las mismas carreras universitarias y casi todos pertenecen a un grupo reducido de familias, las empresas más importantes. Es fácil satanizarlos ante los ojos de la población, y si alguna cosa se convierte en la gota que derrama el vaso, tienen un grupo de elementos que lo que quieren es montarse como de lugar. Porque no es simplemente que tenemos ideales. O sea, el comunismo no es un ideal. El comunismo que fue aplicado perversamente. El comunismo es una cosa perversa que fue vendida como un ideal, que es otra cosa distinta. Y recuerden, esto lo explica Hugo Marietán, el psiquiatra argentino. El 1% de la población normal, está normal en cualquier país siempre, va a estar constituida por diferentes tipos de psicópatas o sociópatas. Esto lo puede explicar muy bien él, tiene una extensa producción literaria y presencia en las redes sociales, el psiquiatra Hugo Marietán, doctorado en psicopatías. El punto clave es que ese 1% va a estar ahí todo el tiempo. No parece mucho, pero el 1% en un país como, por ejemplo, Brasil, que tiene casi 200 millones de habitantes, son 2 millones de personas. No son 4 gatos, son muchos. Ya es suficiente para hacer un ejército de ocupación. ¿Ok? Y eso lo tiene cualquier sociedad de forma estructural. Ahora, ellos llegan hasta donde se les deje llegar. Si el concepto de la sociedad es eliminar las barreras elementales que impiden el potencial de abuso de quienes están en el poder, pues ya está listo. O sea, no es una pelea económica, ni se hace no es una pelea electoral tampoco. Es una pelea intelectual. Y ahí el factor decisivo es con qué concepto llevas tú a la gente a pensar. Esto lo explica muy bien Paul Johnson en su libro Intelectuales. Los intelectuales han demostrado durante todos los últimos 300 años aproximadamente un gran potencial para movilizar a la gente hacia actuaciones y comportamientos sumamente peligrosos, que llevan a conductas completamente, hacia concepciones muy peligrosas, que llevan a conductas altamente irracionales en momentos de crisis.
Esto es por si acaso a alguien se le ocurre echarle la culpa de lo que vaya a pasar en Perú en los próximos años a la gente humilde allá en el Puno o en el páramo montañoso o en la selva. No, no es culpa de la gente humilde. O sea, de repente muchos de ellos los que tienen solamente escuela secundaria. Es la gente educada, la gente preparada que difunde continuamente ideas que son tóxicas. Eso es importante, porque muchas veces la clase intelectual, inteligencia, como dicen los rusos, es también un cuerpo que, aunque sea muy pequeño, tiene un poder de cambio social gigantesco. Esto va sobre todo para la gente que está dando clases en las universidades, muchos de los cuales, en Venezuela la cosa es grotesca. Hay algunos que siguen defendiendo, explican socialismo con contenidos y con una forma de razonar que ellos no han modificado desde la década de los 80, a la luz de cómo ha quedado el país. O sea, un nivel de rigidez mental exquisita. Por eso los mercantilismos latinoamericanos consiguen muchas veces un apoyo inesperado de elementos que defienden desde las universidades políticas que consisten básicamente en más intervencionismo. Porque es el intervencionismo el punto donde el mercantilista hace su negocio. Ahí es donde él se enriquece. Que es válido sobre todo para los críticos de Keiko Fujimori. Porque te digo que Keiko Fujimori, no, que ella es corrupta. No sé, pero el punto que yo sí sé es que muy probablemente este país tenga muchas normas en las cuales un funcionario pueda hacer un efecto gigantesco con una firma, que es la condición en la que esa corrupción prevalece. Entonces hay que tener eso también en cuenta, porque es muy fácil echarle la culpa a la gente humilde. En América Latina, después de la guerra de independencia, estos países se convirtieron en un caos total. Y aquí han hecho la culpa a la élite blanca, han hecho la culpa a los indios y a los negros. Esto lo explica Carlos Rangel en De Buen Salvaje. O sea, el país no estaba en guerra por culpa de los indios y los negros, particularmente no era por culpa de los indios, pues estaba en guerra porque las élites adineradas quisieron básicamente subirse en el carro del imperialismo británico. Que eso fue una cosa muy distinta. Ahorita que estamos en una época de choque interimperialista a gran escala, con poderes como el poder chino, abriéndose a escala global, hay que tener mucho cuidado porque la tentación de barrer toda la estructura social para colocar gente conveniente que facilite los recursos naturales para otras potencias es muy grande. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Porque se tiene un país y no es fácil conseguir otro por ahí en una tienda, se espera el que tiene. Eh, hay también, eh, por ejemplo, muchos nos dicen que el término castrochavismo siempre se trae a colación en la contienda electoral. Por un lado, para calificar o en todo caso para descalificar al enemigo político, sobre todo ahí vienen los detractores, estos marxistas, leninistas, maoístas, especial por parte de los sectores considerados de derecha, conservadores, liberales o neoliberales, que es el término despectivo que ellos utilizan, sino que ellos lo toman mucho como un neologismo, una figura casi retórica o incluso una falacia, desde la perspectiva académica que ellos nos quieren otorgar. Entonces, desde un punto de vista variado, el castrochavismo se puede considerar una ideología porque, por ejemplo, varios colegas, profesores de departamentos de ciencia política, de diversas facultades, como la de ciencias sociales, siempre al momento de considerar esa orientación política, tienen distintas posturas y exponen desde conversatorios, de exposiciones, mitos y realidades desde este controversial vocablo. Bien, más que una ideología, lo que tenemos aquí es una coincidencia entre intereses. Recuerda, los países no tienen amigos, los países tienen objetivos permanentes.
Como decir, creo que le dijo Henry Clay de Estados Unidos, América no tiene amigos, América tiene intereses. Un interés permanente es muy distinto de un amigo permanente. Es muy distinto de un amigo permanente. El interés permanente de Cuba ha sido proyectar su poder a escala internacional y global. El otro interés permanente ha sido mantener el sistema socialista, es decir, la represión que permite que la población dependa completamente del régimen. Por eso en Cuba no hay industria pesquera. Una cosa ilógica, si Cuba es una isla, ¿por qué en Cuba no hay industria pesquera? Bueno, porque en su sano juicio, ¿quién le va a dar barcos pesqueros a los cubanos para que salgan a pescar? Los que van a pescar, los que van a pescar es traer la green card en Estados Unidos, no, nada más. O sea, aquí lo que hay es más que una ideología, lo que hay es simplemente la combinación entre grupos de presión en Cuba que tienen que resolver el problema del colapso de su economía entre comillas realmente, y la necesidad de, en Venezuela de comprar saber hacer, know-how, saber hacer represivo para poder convertir a Venezuela en un país que pudieran controlar. Venezuela era un país donde la democracia estaba muy avanzada. Venezuela era un país donde había habido movimientos democráticos desde casi 80 años antes de la llegada del chavismo al poder. Entonces, doblegar a Venezuela y reducirla a ser simplemente el escenario de un solo partido único era algo mucho más complejo que simplemente tener en Venezuela un líder que ganara elecciones. Sí, Chávez podía ganar elecciones, perfecto. Pero eso no era suficiente, porque necesitabas personas cuya razón de ser en todos los espacios fuera depender de Chávez. Y para eso, uno de los principales negocios era que hubiese un colapso de todo para que todo pudiera ser sustituido por dependencia de elementos que a su vez dependían del poder central. Es lo que se rompe con la muerte de Hugo Chávez. Llega Maduro y tenemos ahora los hijos de Chávez, o sea, un gobierno colegiado entre muchos elementos que se reparten en el país. Parte por ese motivo que con Maduro no hay posibilidades de un gobierno que aplique una administración racional desde son lógicas desde el punto de vista de un plan racional. Porque Maduro tiene muchos otros poderosos del grupo chavista que están colocados en toda clase de cargos. Y a los que por razones A y B no puedes tocar. Entonces, como ideología, el castrochavismo fue una cosa que tal vez hubiera podido llegar a inventarla. Pero lo que hubo más que todo fue utilizar los viejos restos ideológicos del castrismo para poder justificar los verdaderos problemas en Venezuela, que era cómo poner a los elementos que querías tener en el poder, en ese poder. O sea, es un poco lo que explicaba Mao, fuera del poder todo es ilusión. Entonces, para yo sentir que tengo el poder, no el gobierno, sino el poder, quiero controlarlo todo. Por ese motivo, la absoluta necesidad de, por ejemplo, confiscar empresas que, según tu ideología, deberías haber entregado a los trabajadores. Pues tú puedes lograr una emisión de acciones. Tienes que nacionalizarlas y expropiarlas para que estén en manos de gente que tú puedas remover en cualquier momento. Eso permite un círculo vicioso, eso permite un movimiento continuo de promoción voy a llamar un teatro, permite un teatro en el cual el líder político aparece como el salvador, el superhéroe, el salvador, el superhéroe, el Power Ranger que aparece continuamente a defender a los pobres y golpear a los corruptos. Esa era la esencia de buena parte del discurso chavista. Por eso las peroratas interminables. Muchas de las cosas que se sabe que el chavismo hizo, las sabemos no porque lo dijo la oposición, sino porque el propio Chávez lo declaró en televisión abierta, en cadena nacional. O sea, el expropio se lo sabemos por culpa de él. Que muchas de las empresas expropiadas han ido a la quiebra, también lo sabemos por obra de él. O sea, no es que él no sabía. No es que él era bueno y los funcionarios malos hacían a su espalda, como lo tuvieron entretenida la cabeza de la gente ingenua y de la gente que no quería verlo durante años. No, no es que él era bueno y él no sabía. Es que el objetivo del control total, del proyecto de poder total, era ese. Y cuando hay la creencia de que el país propio es básicamente una pérdida de tiempo, es muy fácil hacer eso, porque tú puedes creer que no importa realmente cuántos años llegues a causar. Porque lo que te importa realmente es remover, controlar, disciplinar, rendir a la obediencia y someter a diestra y siniestra. Por eso no importaba realmente que la comida se pudriera en los puertos.
ni importaba que los productores agrícolas se retiraran, que porque lo importante era controlar. O sea, es una cuestión de aplicar contra la nación un concepto de guerra contra el enemigo interno. Recuerda que es una fuerza armada educada en buena medida de producto del adoctrinamiento estadounidense. No es la doctrina castrista lo que van a aplicar lo que ellos le han aprendido en escuelas estadounidenses, en la formación estadounidense. ¿Qué le van a aplicar al país? El enemigo interno. ¿Qué es el enemigo interno del país? ¿Qué es la patria? Está con los militares. ¿Qué es pueblo? Está con el gobierno. Y los que no están con el gobierno, que son el antipueblo, claro está. Entonces, como ideología, no como tal. Chávez llegó a decir, esto fue poco tiempo antes de que se enfermara, por lo que sé que le haya pasado, en una de sus interminables peroratas frente a los comandantes del régimen de Cuba, que Cuba y Venezuela eran un solo país con dos presidentes. Y no sé si se dio cuenta de la magnitud de lo que él llegó a decir. De hecho, los comandantes de los cubanos empezaron a decir que el golpe de Estado del 4 de febrero hacía que la revolución cubana pareciera un juego de niños. No creo que eso haya sido un elogio. Algo que era muy evidente es que no creo que ellos hayan hecho tampoco su ejercicio de mantenerse en el poder eterno para que viniera un Hugo Chávez a hacer elecciones, por ejemplo, en Cuba. Además que Hugo Chávez no era cualquier político latinoamericano. De haber hecho elecciones en Cuba entre Chávez y Díaz-Canel, seguramente Chávez ganaba de calle. Y a Chávez le hubiese tenido absolutamente sin cuidado ser extranjero, por el tipo de personalidad que él tenía. Y quién sabe cuántos cubanos están irritados con el régimen de Cuba. O sea, en un escenario así habría sido inconcebible. Casualmente, su fe ciega en Castro le permite entregarse a la medicina cubana, la medicina del país del que él iba a ser presidente. Lo que, por decirlo de algún modo, era imprudente. Sería como que Netanyahu se enfermara y pusiera su asistencia médica en manos no sé, del gobierno chino. Incluso es mucho peor porque Netanyahu no tiene petición de ser presidente de China. Es algo más imprudente todavía. Okay, en parte es por ese motivo que no tenemos una fuerza ideológica como tal. Lo que tenemos es un problema que arranca desde la biología. 1 de cada 100 personas, Marietán de nuevo, es un psicópata. No es un psicópata porque es pobre. No es un psicópata porque es rico. No es un psicópata porque es cholo. No es un psicópata porque sea veneco. No es un psicópata porque es comunista o anticomunista. Están en todas partes. El punto es si la sociedad se organiza de forma tal de cerrarles el acceso a las posiciones de poder o si se las deja abiertas y les permite el acceso al poder total. Es ahí donde el comunismo, como ideología, carece de defensa inmunitaria, porque lo único que le importa es el poder total. Entonces, en la práctica, como si la ideología hubiera sido creada para que esos elementos que los produce la biología, no los produce la sociología, vengan a colonizar como gusanitos las propuestas más elegantes y hermosas de la sociedad. Por eso una de las primeras cosas que pasa cuando llega un régimen totalitario al poder es que a muchos idealistas como decimos en Venezuela popularmente, se los echan al pico. Se los echan al pico y que los dan de baja. Se los echan al pico porque son gente buena o potencialmente muy buena. Me hace empezar el camino de Cienfuegos. Y en muchos elementos que estaban con Chávez al principio. Hasta que en esa eliminatoria de poder empiezan a quedar menos elementos. Ese es el pequeño detalle. O sea, el detalle no es simplemente que puedan haber gente, que pueda haber una ideología, algo mucho más profundo. Claro, no tienes gente si esta concepción, esta comprensión no llega a ser algo decisivo, no tienes una posición libertaria como tal. Pero es que en primer lugar tienes una cultura donde el concepto de libertario es algo que está visto como un derecho a hacer lo que tú quieras, que no es tampoco eso. O sea, el libertarianismo tiene un límite muy rígido, muy claro de lo que tú puedes hacer. O sea, si yo puedo jugar la pelota frente a tu casa, pero si empiezas a tirar la pelota de tu casa y romper tus vidrios, pues tú te vas a molestar. O sea, hay un límite para las cosas que se pueden hacer. Si quieres contaminar la atmósfera, estás en público. Te perjudicas a todo el mundo. Hay la suposición que defenderían ideólogos como Milei de que
se podría crear un mundo que fuera completamente anarcocapitalista. Pero de momento no lo hemos inventado. O sea, podemos hacer que, por ejemplo, sea ley que los productores de desechos produzcan tecnología para convertir los desechos en materias primas para otras industrias. Pues eso no debe ser tan difícil. Sin embargo, hasta el sol de hoy hemos tirado, esto lo explica National Geographic, 545.000 millones de toneladas de desechos de carbono en la atmósfera. Nos ha llegado una serie de mensajes sobre política exterior y yo quiero relacionarlo, o sea, la política exterior de Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez, esos principios, tanto intereses como el impacto que tuvo en el sistema internacional, porque nosotros en política exterior vemos que hay etapas, tanto la elaboración como ejecución y control, y queríamos ver si es que su persona nos pudiera ahondar un poco en ello, porque o sea, hay una dinámica de la sociedad internacional tras lo ocurrido por el régimen. Sí, la característica básica de la geopolítica de Venezuela bajo el régimen de Chávez es que se va a dividir en varias fases. La primera de ellas es una fase de llegada al poder en la que Hugo Chávez se presenta como un político que va a hacer unas reformas básicas a favor del pueblo, va a gobernar 5 años y se va a ir, antes de la constituyente. La segunda fase es Hugo Chávez después del golpe de 2002, en el cual Hugo Chávez va a convertirse en un radical denunciante de la intervención norteamericana en América Latina. Y se va a convertir para lo interior en un elemento que va a promover la revolución total en lo interno. Los opositores a Chávez, como José Luis Cordeiro, hablan del autogolpe. La razón de esto es que varios de los responsables del golpe del 11 de abril, como Lucas Rincón, fueron luego recompensados con embajadas en España, embajadas en Europa. La otra parte fue muy evidente, muy ostentosa vinculación de todos los sectores del viejo poder en el golpe contra Chávez. Yo no estoy tan seguro que haya sido un autogolpe, pero bueno. Lo que sí es muy probable es que haya habido una manipulación de la condición para poder utilizar un torpe intento de atajo de parte de esos opositores, recuerda la falta cognitiva, para poder destruir a esos opositores. Aquí esto es particularmente grave cuando tienes una cúpula que, aparte de estar muy cómoda, se cree todopoderosa y es fundamentalmente irrespetuosa de la voluntad de la gente. O sea, es problemático cuando los que tienen defendiendo la democracia son también gente que también tiene su propia tela que cortar, son gente muy con grandes fallas ellos mismos. Okay, o sea, no les sorprende que pasen muchas cosas aquí. La fase siguiente es cuando Hugo Chávez empieza a sufrir una suma sostenida de los precios del petróleo. O sea, vamos a ver a Hugo Chávez proyectado como el gran líder internacional. Chávez había promovido el relanzamiento del OPEP como una institución ganadora y controladora de los precios del petróleo. No creo que esto lo haya hecho Chávez por sí solo. Creo que hubo varios factores adicionales. Algunos tienen que ver con los mercados financieros, otros tienen que ver con la necesidad de cambiar dólares impresos por la Reserva Federal Norteamericana a solicitud del complejo industrial militar estadounidense en forma de commodities, a fin de proteger esos ahorros en forma de bienes que tuvieran un precio más o menos tangible. Okay. A medida que Hugo Chávez empezó a obtener un incremento permanente de los precios del petróleo, Hugo Chávez y ciertos presidentes que estaban vinculados al sector petrolero, como los del Oriente Medio Árabe, como Putin en Rusia, también Putin se lanza en esa misma época, se van a dedicar a la tarea de proyectar sus políticas exteriores a escala incluso global. Y Venezuela es un país donde el precio del petróleo controla todo, o controlaba. ¿Ok? Controla todo. Entonces, cuando el precio del petróleo sube, Venezuela se convierte en otro país completamente diferente. Y esa va a ser la situación en la que se va a estar en Venezuela holgadamente hasta que los precios del petróleo empiecen a bajar. La bajada coincide más o menos con el año 2012. Fíjense que normalmente la gente no sabe. Y es que en Venezuela, durante los 40 años previos a la llegada de Hugo Chávez, durante esos 40 años, en cada gobierno, el precio del petróleo se lo dio de una forma que era de hecho problemática. Cada gobierno llegaba con los precios del petróleo al nivel más bajo.
Entonces, cada gobierno se encontraba en una situación en la que había la explicación para por qué no había dinero, porque había una limitación en la cantidad de dinero, era tentadoramente fácil echarse al gobierno anterior. Entonces, todos los gobiernos llegaron declarando que básicamente había sido el gobierno de antes el responsable de los problemas. A medida que pasaban los 5 años de gobierno, cada gobierno subía una suba de los precios del petróleo, que coincidieron en Venezuela con los años electorales, lo que hacía que la presión para que el gobierno gastara diestra y siniestra fuera sumamente fuerte. La suba de los precios del petróleo coincidía más o menos con los años de elecciones, así que un gobierno en años de elecciones es todavía más botarata que un gobierno normal. Después de los años de elecciones, el precio del petróleo volvía a bajar y eso azotaba otra vez a la economía venezolana, particularmente a la gente humilde. Razonamiento de la gente humilde. Bueno, obviamente me tiraron como un trapo porque ya no les hago falta. Razonamiento de Hugo Chávez. Vamos a conectar con el sentimiento de la gente humilde y vamos a hacer que el sentimiento de la gente humilde se sienta reivindicado. Y vamos a proyectar eso en todos los niveles. Mi gobierno va a gobernar como si tuviera una campaña electoral permanente. Vamos a lanzar elecciones permanentes, vamos a denunciar a los otros regímenes políticos como esencialmente inmorales o injustos, vamos a proyectar una exigencia de cambio global. Esto, por supuesto, que no tenía más límite que la megalomanía del dirigente. O sea, el momento, se llegó al punto de mandar ayuda se ofreció ayuda militar a Palestina, una cosa completamente descabellada. O sea, se llegó el primer día de gobierno, de hecho, se recibió al Frente Polisario en territorio nacional, en la rampa 4 del aeropuerto de Salón Maiquetía, en un acto público televisado. O sea, Frente Polisario y el Movimiento de Liberación Nacional del Pueblo Saharaui. Es cierto, el pueblo saharaui tiene una demanda muy real. Un pueblo árabe, musulmán, hispanoparlante, heredero de siglos de presencia española allí, y descolonizado de una forma muy irresponsable, entregada prácticamente a Marruecos y a Mauritania. Pero el hecho es que Venezuela recibe al Frente Polisario como si el Frente Polisario fuese algo absolutamente vital para Venezuela. No, no lo era. Y de paso, la política exterior de Chávez se va a dedicar a presentar el mundo como si hubiéramos vuelto a los años 70. O sea, como si hubiera, por ejemplo, un régimen vietnamita revolucionario que fuera a apoyar a Venezuela contra el imperialismo estadounidense. Cualquier persona que conozca la geopolítica del sudeste del Asia ahorita entiende que el objetivo principal del sudeste del Asia ahorita es impedir que la expansión china neutralice a sus países, muy especialmente en Vietnam, un país famoso por haber tenido siglos de guerra contra los chinos, precisamente. O sea, era un caso, un aliado completamente bizarro. O sea, de hecho, la política exterior de Chávez en ese sentido fue también muy botarata, fue muy orientada a ofrecer apoyo a otros países, pero no a obtener de esos países inversiones en Venezuela. Luego es fácil criticar que Venezuela está siendo objeto de un bloqueo, cosa que muchos ponen en duda. Cuando tú vas a cualquier bodegón, a cualquier supermercado de los que utiliza la gente de la clase más o menos fuerte en Caracas, y te das cuenta que toda clase de productos, que son en su mayoría productos estadounidenses. O sea, recuerdo un punto fundamental, que el ejército venezolano, que es el núcleo de la concepción revolucionaria según Chávez, es un ejército de formación estadounidense. Aunque ahorita esté disfrazado de antinorteamericano, es un elemento cuya mentalidad tiende a ver por ejemplo, los artículos de consumo, como algo que se quiere que sean norteamericanos. Las cuentas con dinero dudoso o mal habido, que han sido denunciadas, esto lo explica muy bien el comandante de la Revolución Salvadoreña, Agustín Villalobos, en su artículo La estafa bolivariana. Estaban en Estados Unidos, no en Rusia. O sea, cuando Jordania denunciaba los cientos de miles de millones de dólares perdidos, era dinero perdido en el sistema financiero de Occidente, no el sistema financiero ruso o chino. Una cosa muy discutible. Y además de eso, Venezuela se hizo un ambiente tan hostil para las inversiones que nuestros propios aliados no invierten en Venezuela. Y no es por falta de empresas. O sea, el 25% de las viviendas de más de 10 millones de dólares en Londres, si mal no recuerdo, son propiedad de millonarios rusos. Uno esperaría que Venezuela fuera un paraíso para que los millonarios rusos compraran viviendas o construyeran viviendas súper caras en Venezuela, pues nada que ver. Dubái es otro paraíso para las inversiones rusas. Pero ahora uno ve el tipo de cosas que se construyen en Dubái, el tipo de cosas que se están haciendo en Venezuela ahorita y no hay punto de comparación. Pero si tú eres feliz simplemente en el poder
y no te importan los demás, pues no, probablemente no te preocupa. Te echas a reír inclusive. De hecho, muchos de los dirigentes del régimen han sido grabados riéndose cuando se les hace denuncias por situaciones gravísimas que está sufriendo la población. Hubo uno que dijo que los venezolanos estaban inmigrando para el extranjero porque estaba de moda. Es decir, la gente se vino a Perú desde Venezuela caminando. Muchos han llegado caminando, esto no se olvide, porque estaba de moda caminar hasta Perú. Ah, qué bien. Esperemos que no se ponga de moda que los peruanos caminen hasta Copacabana. Sería lamentable. Hubo otros casos, hubo otro famoso que se echó a reír cuando se le hizo observar la cantidad de muertes que produce la delincuencia al año. Estamos hablando de cifras que pasan de 20 a 30 mil muertos anuales. De hecho, se reporta cerca de 500.000 de muertos en los últimos 20 años. Claro, son más 20.000 muertos anuales por 20 años, te da una cifra gigantesca. Eso es solamente el AMPA. Incluye la falta de medicamentos, por ejemplo. O sea, no es solamente un país donde hubo una mala gestión económica, es que es comprobable el hecho de que la gestión se dirigió a destruir el país. Porque no se podía tolerar que quedara nada que no dependiera de elementos colocados por uno. O sea, tiene que ser adánico. El mundo surge con la llegada de Adán, el revolucionario, y todo depende de ella. Por eso se reinauguraban cosas que estaban inauguradas. Es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Respecto a la política exterior de Chávez, el punto fundamental era conseguir apoyo y mostrar continuamente el tipo de regímenes políticos de los cuales él sentía como propios, como naturales. Por eso hay cantidad de fotos de Chávez abrazándose con líderes como Gaddafi, como Bashar, como Saddam Hussein y otros por el estilo. Casualmente, la mayoría de los líderes que se dedicaron a andar abrazándose con Chávez fueron destruidos a poco tiempo. Era pavoso el hombre. Gaddafi no la contó. Bashar básicamente tiene un títere, una caricatura del país que tenía antes. Saddam también desapareció. Ahmadinejad, otro amigo de Chávez. Básicamente se lo llevaron por los cachos. Creo que lo redujeron a profesor de universidad, habiendo sido presidente de la República. Y está básicamente borrado de los medios. Esperaría que un líder que arrastraba masas como Ahmadinejad fuera una gran potencia en Irán. Pues si está, pues lo tienen, pues básicamente está invisible el hombre. De hecho, el que ganó actualmente, Rouhani, gana entre otras cosas acusado a los opositores de querer convertir a su país en un país igual a Venezuela. Hasta allá llegaron los efectos secundarios. O sea, no es simplemente que hubo una oposición en los Estados Unidos. Es que la oposición en Estados Unidos, de labios para afuera, incluyó también muchas decisiones muy discutibles todo el tiempo, a nivel económico, a nivel social, a todas partes, toda clase de cosas. Y por ejemplo, Venezuela tiene un 30% de poblaciones no tradicionales cuando llegó el chavismo al poder. Cuando Chávez muere, menos del 5% eran explosiones no tradicionales. Y en parte es por eso que cuando el precio del petróleo baja, el golpe es tan fuerte. Y no creo que haya sido por un bloqueo, porque si vamos al caso, bombarderos nucleares rusos aterrizaron en Maiquetía. ¿Por qué motivo no hay exploraciones rusas venezolanas yendo para Rusia? Bueno, en parte es fácilmente explicable. Muchas exploraciones venezolanas como petróleo y alimentos son competitivas con las rusas. O sea, Rusia como aliado de Venezuela es un aliado complicado, porque Rusia es un exportador de los productos que compite con los que exporta Venezuela, igual que Irán y Arabia Saudita. El aliado lógico habría sido China, o la India, o Japón. Sorprendentemente, tú deberías esperar ver industrias de China o de la India o de Japón en todas partes, pero para eso requieres cosas como respecto a las inversiones. Si eso no hay, pues la inversión tiende a no querer venir. Sobre todo cuando el mercado nacional desaparece, porque tú imprimes dinero y reduces el poder de compra de la población en prácticamente nada. Ahora ha sido mucho más sencillo decirle la verdad a la gente y, por ejemplo, privatizar las escuelas, dárselo a los profesores con lo que tienen una cantidad de pasivos laborales gigantesca y que ellos ven que van a hacer con su escuela. Tienen tantas ganas de gastar cemento armado, construye escuelas nuevas.
y darle voucher a los estudiantes, como se hace con el sistema médico en Canadá. Pero aquí requiere un concepto de la ética donde las personas se las respetan. Por eso en Canadá la medicina puede estar privatizada y no por ello la gente carece, la gente pobre en Canadá carece de asistencia médica. Donde la gente pobre se la respeta. ¿Ok? Porque aquí puede, por ejemplo, en este país puede llegar un elemento al poder con condiciones intelectuales muy discutibles. Pero el punto es, ¿qué pasa cuando la gente que tiene que criticarlo no tiene internalizada la idea de explicar racionalmente a la gente porque hay cosas que no funcionan? De repente la gente puede estar engañada, pero eso depende de la gente. Eso son todos los habitantes. Tu parte es hacer las cosas bien. Es lo que pasa con mucha gente ya que no quiere votar. No quiere votar porque, ¿qué van a hacer con mi voto? Ese es nuestro asunto. Tu asunto es hacer tu parte. Tú haz tu cosa bien. Que el otro va a hacer no sé qué con mi voto, eso es asunto de él. Tú haz tu parte. Que el otro no las va a hacer bien. Claro, pero que la cosa la haga él, no que la hagas tú. Ahora, si tú no votas porque no te gusta, la oposición en Venezuela perdió por lo menos 30 puntos de escogencia de voto casi desde el primer día, porque Chávez logró convencer a los opositores de que pasara lo que pasara y le iba a hacer lo que quisiera. Por lo menos un tercio de los opositores nunca fue a votar. Son cosas que se observan a ese nivel. Y respecto a la política exterior venezolana, pues mira, con su disfraz de los años 70, lo que tenías era básicamente un discurso quijotesco donde incluso hay documentos oficiales venezolanos con el Plan de la Patria, donde se observa una lista de compras de sueños políticos sacados a la población, y buena parte de los cuales son esencialmente propuestas como salvar el mundo. En serio, tal cual. Salvar el mundo. Me parece muy bonito que tú tengas tanto idealismo. Salvar el mundo siempre es necesario. Pero no habría sido preferible ingeniería fragmentaria y plantearte, por ejemplo, no sé, enseñarles a los niños a producir con impresoras en 3D. Pero si hubiese requerido una concepción muy distinta de todo. Sobre todo si tu concepto es que tienes que crear un hombre nuevo que requiera un nivel de domesticación durante generaciones para que te pase. Es el problema de la escuela cubana. Allí sí hubo un castrochavismo realmente. O sea, cómo hacer que la población fuera reducida a un sistema conductista. Y disciplinarla, por ejemplo, a través de la escuela. El mismo gobierno, por supuesto, al agitar a la población, que era un país básicamente inmanejable. O sea, en parte no fue solo maldad de Maduro, sí hubo mucha de esto, pero en parte hubo un factor clave, que es un factor de qué hacer con el país que le habían dejado. Y Maduro, un tipo que básicamente tiene un perfil de agente de inteligencia cubano, que se dedicó a imprimir dinero. O sea, aplicó una medida política muy parecida a la de la reorganización nacional de Argentina. O sea, muy parecida a la del gobierno de Galtieri. Imprimir dinero hasta el infinito y que el país pague las consecuencias. Y lo demás lo ajustamos con represión. Hay una serie de preguntas que nos han llegado sobre la condición de refugiado. O sea, nosotros podemos encontrar quizás refugiados por guerra, podemos quizás también poder evidenciar esa condición de refugiado, los motivos para poder obtener tal condición, o en todo caso también algunos como cuentan esa protección internacional, tanto algunos por actos finiquitorios y eso que va de acorde con las Naciones Unidas, que nos puede desarrollar ello. Bien, la protección por refugiados para las Naciones Unidas se basa a su vez en un desarrollo histórico que data de la Segunda Guerra Mundial, referente a las poblaciones expulsadas producto de condiciones extremas como las guerras. ¿Ok? La Segunda Guerra Mundial fue un escenario sumamente dantesco, donde perdieron la vida más o menos 75 millones de personas. Y en consecuencia fue inevitable crear toda una serie de jurisprudencia para casos que anteriormente no existían. Buena parte de esta jurisprudencia
que actualmente ha evolucionado hasta valores como, por ejemplo, la responsabilidad de proteger y la responsabilidad de un país, que es lo que tiene el Pacto Mundial de Migraciones actual, de hacerse responsable de sus refugiados y de sus inmigrantes. Si Perú tiene 3 millones y pico de refugiados afuera, o pues son migrantes actualmente, afuera, Perú debe hacerse en todo caso responsable de su gente que está colocada afuera, porque Perú es la emisora. En este caso la emisora es Venezuela. Es Venezuela la que debe hacerse responsable de la condición de sus refugiados que Venezuela envía a terceros países. Aunque los restantes estados nacionales tienen derecho a reclamar a Venezuela por la producción de refugiados venezolanos que están llegando al resto del mundo. Cosa que es lógica. Cosa que es lógica además. O sea, cuando un estado se convierte en una fábrica de refugiados, el estado se convierte en un factor desestabilizador de otros países. Lo está pasando ahorita con Marruecos y España. Y sí, necesariamente tiene que existir una condición en la que el país emisor sea objeto de demandas o sea objeto de sanciones. En realidad, cuando el país emisor, como es el caso de Venezuela, está fracturado en diferentes poderes que son a su vez semi-independientes los unos de los otros y que a su vez gobiernan como si tuvieran pequeños feudos que están bajo su control. O más todavía, cuando son elementos a los que esencialmente les tiene sin cuidado cuánto daño pueda sufrir la población del país, porque su gobierno consiste casi única y exclusivamente en gobernar con miedo, como dijo Cito Chavista. Sí, pero que es el gobierno desde el miedo y básicamente un gobierno desde la represión. Pues esencialmente prohíbe las cosas. Por eso no ves ningún tipo de sugerencia para producir ningún tipo de innovación productiva en Venezuela. Ves tráfico de oro con métodos artesanales en manos de grupos irregulares. Estamos hablando de que la frontera venezolana con Guyana estaba en manos de las Fuerzas Armadas venezolanas, está en manos de la guerrilla, parte de esa región está en manos de la guerrilla de Colombia, que es la que saca el oro de Venezuela. O sea, en ese sentido, el concepto de refugiado se aplica perfectamente. El problema es que la parte de la responsabilidad de proteger y la parte referente al pacto de migraciones no puede cumplirse porque el régimen venezolano, el colapso venezolano ha sido tan profundo que ha dejado a la comunidad internacional sin medios, o la intervención militar para poder resolver la problemática interna. Y a su vez la intervención a la fuerza es problemática porque hay demasiada gente armada. Una de las cosas que Chávez hizo alegremente fue comprar armas a diestra y siniestra. ¿Okay? A veces que desarmaba a los civiles. En parte explica la cantidad de muertos casi increíble que llegó a producir el AMPA en Venezuela. O sea, estamos hablando de un país que fue desarmado. Desarmado. O sea, un país donde el jefe del Tribunal Supremo es un tipo que tiene 2 sentencias penales firmes, que cumplió 2 condenas penales por homicidio. Es el presidente del Tribunal Supremo. Estamos hablando de un país donde, por ejemplo, a los que minaban criptomonedas se les enviaba a la cárcel sin ley persistente. De hecho, Chávez muchas veces tomaba decisiones extralegales y esas decisiones tenían que ser satisfechas como diera lugar y a su vez, y de hecho se ponía en la asamblea contra los parlamentarios chavistas en la asamblea a fabricar leyes o proyectos de leyes para que él las decretara después de que la decisión fue tomada. Esto era una pedagogía del autoritarismo también. En la que tristemente los cubanos son muy buenos. O sea, en ese sentido, la condición de refugiados de los venezolanos es una condición problemática, porque en el caso de Venezuela, lo que hubo fue una guerra del Estado contra la población, una guerra civil. No hay una guerra civil en Venezuela. No hay 2 fuerzas que se contraponen. Hay un Estado que arremete contra una población desarmada. Y eso lo hace muy distinto de lo que pasa cuando hay probablemente una guerra civil. De hecho, la diferencia entre la guerra civil y la revolución. En la revolución se arremete contra gente que no se puede defender. Ya una vez que llega la victoria. Entonces, en el caso, eso es muy problemática, donde Venezuela se ha convertido fue en la crisis de refugiados, en la segunda más grande del mundo, solo superada por la guerra civil siria. Algo que te pones a ver grotesco, porque en Siria se han metido fuerzas especiales y subversivos y yihadistas de más de 118 países. O sea, es inverosímil lo que pasó en Venezuela. Hasta el punto de que se llegara al caso de que el sueldo de un mes equivaliera a algo así a 1 kilo de queso, el sueldo promedio que equivaliera a menos de 1 kilo de queso, y que la persona quedara más alternativa que irse a morir de hambre, es un ejemplo perfecto. Sin embargo, ni mal que por bien no venga.
Una consecuencia de esta crisis en América Latina es que los obsoletos mercados nacionales laborales latinoamericanos y mercados de todo tipo ya están superados. O sea, vamos a tener de una vez por todas, a la buena o a la mala, un mercado laboral latinoamericano continental. Los principales obstáculos para el desarrollo. Los políticos que eran rápidos como la luz para inventar ingeniosas barreras arancelarias contra otros países latinoamericanos ahora se encuentran con una realidad que los ha dejado atrás. Entonces, por ese lado también hay un avance sumamente importante, sumamente poderoso. También hay un intercambio de conocimientos, hay un intercambio de productos culturales. O sea, no es simplemente que apareció gente por allí, no es simplemente que hay gente por ahí vendiendo galletas en los autobuses, es mucho más que eso. Los inmigrantes por ahí son mucho más activos que los nacionales a la hora de producir emprendimientos de todo tipo. Lo vemos en Perú con la clase ascendente limeña de procedencia serrana. La gente que llegó hace muchas décadas con su ropita tradicional y sin saber español, ahorita tiene nietos y bisnietos que son empresarios prósperos y que están saliendo adelante a toda prisa. Y como explicaba Hernando de Soto, sin deberle cosas al Estado. También es muy importante también. Eso no se debe olvidar. No se debe permitir que venga una narrativa a fabricar a pretender que estos elementos son oligarcas, que todos los que tienen lo tienen por herencia. Eso es de manual cuando se trata de gente de izquierda. Es muy raro que ellos evadan eso. Porque necesitan crear una imagen de movilidad social completamente estática para poder justificar su toma insurreccional del poder. Entonces, allí también, así como los peruanos fueron un aporte importante para Venezuela, los venezolanos con el tiempo serán haciendo un aporte importante para el Perú. Si Venezuela se mejora, la mayoría se van a regresar. Porque no llegaron a Perú por gusto. Esto hay que eso también van a hacer énfasis. Lo que los mantiene en Perú es el tamaño de la crisis en Venezuela. Si en Venezuela se deshace la hambruna planificada, aunque el país va a seguir siendo un desastre por muchos años, muchos van a empezar a regresar a Venezuela. De hecho, ya los hay regresando a Venezuela, con todo el coronavirus y la pandemia y todo lo demás en Venezuela. Y aún así, con todo esto, hay venezolanos de Perú regresando para Venezuela. Imagínense, por ejemplo, la hambruna planificada se detuviera. O sea, es una cosa que también hay que tener en cuenta. Y llevarán para Venezuela mucho conocimiento querido en tierra peruana. Y es posible que más adelante quieran invertir en Perú. Cosa que también hay que tener en cuenta. América Latina tiene que ser un grupo de fragmentos creados por estados nacionales Bamba por el imperialismo británico para fragmentar al imperio español. Puede convertirse de verdad en un mercado integrado. Y es algo donde la discusión tal vez está obsoleta. Nosotros tenemos una consulta y también de los espectadores en qué medios se le puede encontrar, cuáles son sus redes, sus próximas publicaciones y por último un mensaje a toda la ciudadanía, a todo el pueblo peruano, lugares como Arequipa, Cusco, Huancayo, a miras de este 6 de junio. ¿Admiran a este señor? A miras de este 6 de junio. Bien, que el país no se acaba el 6 de julio, ¿ok? El país no se acaba el 6 de junio, perdón, que la lucha por las cosas positivas tiene que seguirse dando independientemente del escenario, que gane quien gane, el país va a tener que seguir arreando muchas cargas del pasado remoto histórico y muy particularmente importante, valorar y confiar en el talento y capacidad de la gente. O sea, la gente empobrecida de Perú ha hecho muchísimo para salir adelante, sin tener que deberle nada a ningún político. Confíen en la capacidad para que esa gente pueda seguir saliendo adelante. Tiene que deberle nada a ningún político. Y siempre, antes de hablar, examínese usted. ¿Está obsoleto mi punto de vista? Por casualidad el otro tiene razón en parte.
Eso es lo que lleva a la polarización. Un escenario ideal para causar la destrucción a gran escala. No caiga en el juego de la polarización. Examínese usted primero, en silencio, calladito. Busque sus lagunas intelectuales, sobre todo la gente estudiosa. ¿Okay? No caiga en tentaciones cómodas, por ejemplo, echarle la culpa a la gente pobrecita. Ellos no son los que toman las decisiones importantes en el país, esa la toma la gente influyente. ¿Ok? Entonces, lo que tienen como misión influir en el punto de vista, deben tomar en cuenta es autocrítica. Autocrítica. Y luego, sobre esa base, promover cosas que sean innovadoras. O sea, Perú es un país que todavía hoy en día vive de vender materias primas. Pero es un país que podría vivir perfectamente de, por ejemplo, de ofrecer servicios financieros. Panamá en buena medida vive de eso, de servicios financieros. Perú es un país que podría vivir en buena medida de producir videojuegos, por ejemplo. Y hay mucha gente que se dedica a los estudios, que se dedica a la programación, que se dedica a la animación. Aquí que es talentosa, aquí hay gente talentosa. O sea, que hay posibilidades de crear industrias nuevas. No tiene por qué ser un país que dependa de unas materias primas que suben y que bajan. Pero es un país que tiene recursos para hacer turismo a gran escala. No dejen que les inventen que el país depende del reparto del autoritario de algún tipo de riqueza, que hay muchas posibilidades para invertir. Y sí, muy importante, gane quien gane, la actitud tiene que ser continuamente de reclamar. No es entregarle cheques en blanco. ¿Ok? Que hay un negocio, un interés creado en aparecer con toda clase de cheques en blanco, de obtener un borrado de la memoria para que el cheque en blanco sea casi inevitable, es otra cosa. Ok, tenga que tener cuidado con ese punto de vista. Y lo otro, miren, básicamente verse en el ejemplo de otros países que han sido enamorados con ideologías que han sido sumamente dañinas. Lo estamos viendo en Argentina ahorita. En Argentina ahorita están desplomándose. ¿Ok? Y caer en cuenta que con todos los defectos del modelo de país que tienen, ese modelo también tiene cosas que deben ser defendidas. Una cosa es corregir, otra cosa es destruir. También es básico. Básico y fundamental. Si quieren conseguirme, pueden buscarme a través de mi Facebook, Alejandro Margione. Ese Facebook actúa de hecho como un archivo de fuentes a gran escala. ¿Ok? Yo voy a anunciar otro más actualizado para cosas nuevas, para dejar ese ya en stand-by y seguir publicando contenidos y cosas cosas de lecturas mías y mantener discusiones con gente interesante de todas partes del mundo. En este momento estoy muy entretenido con gente de África del Norte que me ha llevado a conocer muy bien la situación en España desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos de feministas de los países africanos. He gozado un pullero, he hecho muchos amigos muy interesantes. Y bueno, nada, que estoy para servirlos. De nuestra parte, vamos a programar más adelante más intervenciones de su persona. Ha sido en verdad un gusto desmedido poder encontrarnos con usted. Ha sido una clase magistral, una clase de webinar sin precedentes y por ende del equipo de trabajo de la SOE de la Horta, de toda la producción y sistema ejecutivo, le damos las gracias. Y como decimos en la India y en Nepal, namaste. Namaste, gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Namaste.